¿Verdad? Espera. Ya estamos en directo. A ver, espera, renombrar. Yo también me lo voy a cambiar esto, ¿eh? Rayitos. Vale, perfecto. Venga, genial. Bueno, pues ya estamos. Hostia, me he quedado con los ojos, me los noto como pequeños después de llevar gafas, ¿eh? Ah, uy, espera. Un segundo. Vale. Am, bueno, para toda aquella gente que nos estaba viendo en el debate que acabamos de tener ahora de Rayitox y Doctor Soriano Talibán, Estuvo muy mal. es un proyecto, como decía, lo digo un poco para poner en contexto a todo el mundo que nos esté viendo, en el que llevo, ya digo, pues desde junio, ¿cuántos meses son de junio hasta ahora? Porque yo, a ver, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues Ocho, llevo ¿no? 8 meses, sí. 8 meses llevo ya con lo de Rayitox Talibán, con unas ganas en el fondo de acabar. O sea, porque realmente para mí cada vez que hago el vídeos de Rayitox Talibán, o sea, para mí es una sangría. O sea, desde la perspectiva de querer que un canal de YouTube crezca, estar todo el rato remando y de vez en cuando introducir vídeos que lo que te hacen es remar contra corriente y que te hacen ir a la contra, ¿sabes? Y que todo el rato te están de alguna manera desautorizando y donde la gente que de repente entra en tu canal por un casual entran en un Rayitox Talibán y automáticamente es como que mucha gente yo sé que se desuscribe porque dicen, hostia, este tío, mira lo que está diciendo del arte abstracto, mira lo que dice del arte conceptual, mira lo que dice, yo qué sé, de tantas corrientes que para muchas personas son importantes porque se dedican a ello, porque trabajan en ese tipo de arte. Y la verdad que ya tenía ganas de acabar. Por otro lado, también me está pareciendo súper interesante. Ahora me gustaría luego saber tu experiencia, cómo te has sentido, cómo lo has vivido tú. Me Ajá. parece súper interesante todo lo que llega a removerte. O sea, todo lo que te remueve por dentro. Porque realmente el hacer el papel de Rayitox Talibán es tan fácil. Yo no sé tú cómo lo habrás vivido, pero a mí me parece facilísimo. ¿Sabes? Es como cargarte a todo el arte. Porque todo el arte en realidad eh, tiene un punto que es como muy vulnerable. Es muy frágil. Te lo puedes cargar con mucha facilidad. Yo creo que, ¿sabes qué pasa? A mí me da la impresión de que uno de los, no sé si llamarle errores, pero uno de los detalles que tiene tu proyecto este de Rayitos Talibán Mm, es la postura de que hay que acabar con todo el arte. Y creo que eso complica un poco las cosas porque usualmente la gente que quiere, que está enojada con algún tipo de arte es por oposición. O sea, no es que les moleste el arte, sino que les molesta el arte que no les gusta. Pero en general no hay una duda de qué es el arte. mm, Dice, güey, Da Vinci es arte, dice todo lo que se parece, pues es arte, ¿no? Y entonces mm, el problema es este polo opuesto. Y creo que el personaje, el proyecto que creaste, al tratar de acabar con todo el arte, se mete en muchos problemas para que este proyecto fluya mejor, ¿sabes? Porque incluso a mí, este personaje de Rembrandt Rockefeller, eh, yo lo vengo pensando para esta nueva temporada de mi canal, que ya estamos creo que en la cuarta, una onda así. Pero entonces quiero hacer unas capsulitas cortitas que se llamen La Hora del Té con Rembrandt Rockefeller, hablando de arte conceptual, ¿no? Y entonces digo, yo vengo como pensando el personaje y tal, y es muy fácil cuando polarizas la opinión. O sea, descalificar en grupo es facilísimo, a mí me fascina los recursos porque además se repiten mucho. O sea, mm. el mercado, el rey está desnudo, es un clásico, ¿no? Y entonces si tú tienes Exacto. un canal de clichés, la crítica en sí misma es cliché. O sea, es kitsch, es una crítica kitsch. Pero en tu Mm. caso, dices hay que acabar con todo, no puede ser kitsch porque es demasiado amplia. O sea, es como tan antisistema que creo que es muy fácil caerle mal a todos. Hmm. El tema para mí, con el tema de llevarlo, o sea, de hacer como una hipérbole y exagerarlo y como sobreactuarlo también, bueno, no sobreactuar, sino sobredimensionar lo que es esta posición, tiene mucho que ver también con el hecho de que yo lo que quería
es que posiciones que a mi juicio son muy reaccionarias, como puede ser la de Abelina Lesper o la de Villarán, ¿no? Am, Quería que se acabaran convirtiendo en algo light, en algo Ah, suave. O sea, yo quiero que ellos, al lado, o sea, es como si tú de repente lo llevas al extremo y lo fuerzas más, de repente consigues que posiciones que a mí de entrada me parecen retrógradas, se queden como si fueran eso, o como unos hippies, ¿no? Como si fueran unos... Bueno, mira, estos que en el fondo todavía defienden el arte, ¿no? Es como que cambia por completo el paradigma, ¿entiendes? Esa es un poco la idea, conseguir que aquellos que para mí están en mis antípodas en el extremo, de ajá. repente se conviertan en gente light. Con lo cual, lo que vendría a ser mi postura habitual, que a mí por lo general me gusta todo tipo de arte y me encanta lo que hace todo el mundo. Por cierto, saludos a Alita Cabello si nos está viendo. Saludos, Lolita, no te Eh, creas. eh, am, Claro, para mí es como todavía es más heavy, ¿sabes? El de repente verme yo ahí la otra punta, ¿sabes? Ahí pequeñito, ver en medio a Antonio o a Belina, ¿no? Y luego mi nueva posición de como Rayito Talibán, ¿no? Y ¿Sabes, bueno, no sabes, sé. Hmm. sabes a mí qué me pasó? Que me estaba tomando muy en serio todo este asunto de Lamparte, de Avelina, del arte VIP. O sea, creo que lo que noté es eso, que si te lo tomas tan en serio, provocas cierta legitimación. Y entonces creo que el punto es ese, que tampoco es para tanto, ¿sabes? Hmm. Y, y creo que en ese aspecto tu personaje, o más bien tu proyecto, era más bien la idea de tampoco es para tanto el arte. Se podría llamar así un canal, de hecho, tampoco es para tanto el arte, pero Hmm. como tu personaje o tu proyecto ataca todo arte, tiene ese mismo fenómeno que a mí sí me está pasando en serio, que de algún modo le da seriedad, ¿no? Y Hmm. te digo, decía, no me acuerdo si es Kulka o quién al respecto del kitsch, voy a subir un video del kitsch próximamente, por cierto, que dice que un problema que tiene el kitsch es que como apela a la epicidad, a los sentimientos, a las grandes historias de amor y tal, se lleva muy mal con la comedia. O sea Ujú. que como no puede reírse de sí mismo, cuando metes comedia al kitsch, lo neutraliza, ¿no? Y entonces yo creo Hmm. que por ahí el enfoque era no ser tan serio, porque cuando uno ve tu proyecto de Rayitos Talibán fuera de contexto, o si llegas tarde, suena, para empezar, suena muy cretino, pero suena muy serio. Y Es que entonces, esa es eso la es... gracia, o sea, para mí, o sea, o sea, a ver, para mí el ejercicio, por cierto, un segundo, Rafael, te paso, le voy a decir a Rafa también que se una, a ver también él qué opina. Y si está Fernando también, también le Aquí, invito, si quieren, y nos aquí marcamos ahí dice una... José Vale, de ya está. Castro, una parodia bastante cutre, pero bueno. Ya lo he leído, lo he leído. Sí, de hecho Ah, sí, bueno, es contra propósito. o sea, en mi caso, para mí la gracia está en que de algún modo me interesa como generar esta especie de conexión con los que normalmente me siguen mi canal y han visto el proyecto de Rayito Talibán desde que ha nacido hasta ahora y Ajá. que saben de qué va y cómo interactúa la gente que de repente entra y que no saben de nada de esto y se cabrean y se enfadan. ¿Sabes? Y de repente te insultan y dicen, tío, eres un retrógrado, eres un no sé qué, vaya visión que tienes del arte, qué vergüenza, papapi, papá. Que en realidad la gente que tiene esa actitud, lo más seguro es que son los que piensen de una manera más parecida a mí. ¿Sabes? Los que con los que de alguna manera conectaría más, ¿no? Bueno, no sé, es un poco raro todo este proyecto, pero a mí me gusta ya sabes que yo estoy mucho con lo de confusionismo y me Ajá. gusta mucho el ver cómo se genera esta confusión y tal. Es verdad eso, también otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que en todos los vídeos que he ido haciendo de Rayitos Talibán, todos me han dado muchas visualizaciones y me han dado muchos seguidores, excepto el de Velázquez. Que es verdad ¿Qué que cosa? el vídeo en sí fue una mierda, o sea, a nivel de producción. Bueno, no sé si está Fernando, le voy a enviar también por si quiere unirse, ya que estamos. A ver, espérate un Ay, güey. momentito. Sí. Hola, Hola, Rafa, bienvenido. A ver. Rafael. ¿qué pasa? ¿Habéis acabado ya o me lo quito o no? A-
No me digáis que ahora llego tarde. Llegas tarde. Llegas tarde, Rafa. A ver, Entonces, espera. espera, no, me lo quito. Modelo de Calvin Klein me quedé. Además Pero no veo, porque no sí. están graduadas esas gafas y no veo, pero bueno, era por hacer una entrada triunfal. Ah, ¿tú cómo lo sientes, todo el proyecto este de Rayito Talibán, a medida que ha ido avanzando desde el primero hasta ahora? Pues mira, yo creo que está muy bien hacer el experimento, por lo menos para saber un poco, tomar el pulso de la gente. De hecho, como sabes, tienes bastante gente que ha entrado y sin saber absolutamente nada del tema, ha empezado a criticar y a decir, pero ¿cómo dices esto? Tal, o igual que otra gente habrá tenido sus apoyos y ha dicho, tienes toda la razón, esto no vale para nada, Velázquez es un sinvergüenza, y el resto, pues exactamente igual. Así que yo lo que quería preguntarte es, por ejemplo, a nivel de visitas, ¿tú has notado que esos vídeos tienen un incremento de visitas mucho mayor que el resto de los que haces o más o Mira, menos? vamos a verlo, un segundo, Venga, y si queréis le echamos un vistazo. A ver, vamos a ver. A ver, a ver. Me abro la playlist donde tengo... A ver, espera, voy a compartir la pantalla. Vale. A ver. Aquí están aquí está mi canal. Por cierto, si alguien de los que nos estaba viendo con lo de Rayitox Talibán y el doctor Soriano Talibán se ha desuscrito, por favor, vuelve. Bueno, si no, pues yo qué sé, no pasa nada. Mira, a ver, venga. Rayitox Disculpa. Talibán. En mi próximo directo pido que se suscriban a canal Rayitox para reponer Por favor, esos ¿no? Para... seguidores. Vale, mira, vamos a ver. Aquí está un poco... es que no me lo puede mostrar en modo lista. A ver, un segundo, Joder. Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Rayito. Bueno, este de Picasso y el fraude del arte contemporáneo, este tuvo 3.275, que no está mal. Y bueno, hubo bastantes dislikes, y lo bueno es que yo creo que la mayor parte de dislikes son de personas que, pues que no saben de qué va y de repente se encuentran ahí alguien que está poniendo a parir a Picasso y se mosquean, ¿no? Ya. Entonces, me hace gracia porque es eso, de repente hay una confluencia de la gente que ya son seguidores, yo que sé, pues no sabría ahora decirte quién, pero gente que ya más o menos son habituales del canal. Mira, Niño Lobo KC, por ejemplo, o Rowal, ¿ves? Buena compaire, genial el formato, la edición, ta, ta, ta. Pero luego hay gente, que no sé ahora mismo si encontraré por aquí alguno, que no, Mira, por ejemplo este. Nada, viejo, veo que tus argumentos se contradicen a sí mismos. Porque el cine es plus. Bueno, en ese haré cosas más malas y buenas. Y pelis que son una fortuna y otras muy económicas. En fin, lo importante que veas lo que... O sea, gente que se lo toma en serio. Que realmente ven Pero, esto ¿no y se crees, lo creen. no crees que hay ¿Qué? gente que se toma demasiado en serio a sí misma en los comentarios? O Mm, sea, por ejemplo, yo recuerdo que en algún momento hablé de Picasso y alguien decía que Picasso era producto de la conspiración judía para tomar el arte en el mundo. Y te redireccionaba a un canal, a su canal, donde desmenuzaba su teoría, pero era un video como de una hora, o sea, el tipo realmente creía eso, ¿sabes? Entonces yo creo que, no sé, yo algo que me sorprende de tu canal, de Castro, no sé, Rafael, Mira, pero la enorme cantidad de comentarios que tienen, yo por lo general no tengo tantos comentarios, ¿sabes? O sea, ya. tengo 20, 30, 40, pero a excepción de algunos videos, realmente yo no tengo tantos comentarios y me asombra cómo se agita el área de comentarios en tu canal, o sea, como que, ¿cómo decirlo? Pero te Convocas a refieres con lo los de mejor que hay. Talibán. Con los de Yo creo que Talibán en en general, concreto. ¿eh? Yo creo que en ¿Ah, sí? general, sí. Puede ser, no sé. Puede ser. Pero eso yo Eh, creo que es que tienes una comunidad a lo mejor más activa y la gente pues se anima más a hacer comentarios. Yo no tengo muchos, la verdad, yo creo tampoco. Yo estoy con el doctor Soriano. Vosotros tenéis más comentarios en los vídeos, que está muy bien, porque yo creo que así pues se activa un poco más la comunicación. hmm. ¿Eh? Bueno, no sé, la verdad es que me llama la atención que digáis, pero si en los directos, bueno, yo creo que por lo general sí tenéis bastantes comentarios No, en todos, los ¿no? directos, o sea, en los directos en el chat sí, pero en En los el chat. comentarios, Claro, pero cuatro, claro, porque cinco. pues, la gente habla todo lo que tengan que decir en el chat, se conectan en el momento y luego ya una vez que lo han dicho, igual no les apetece volver a comentar. A mí esto también me pasa, ¿no? Igual, por ejemplo, ahora mira, estoy leyendo aquí.
Jorge JM, Rafa, ya tengo pedido tu pedazo de libro con la pedazo de portada. Hombre, es Ah, que por cierto, Una ahora, es una portada. portada que merece la pena. oye, me alegro de que te haya gustado y que le guste a la gente. La verdad es que luego, no sé si habrá opción de poder enseñarla para que la gente Sí, pueda verla, está, pero lo puedes ver en Amazon. Bueno, en Amazon está, así que lo puedes buscar allí. Si no, lo enseño vale, yo aquí en el móvil y ya está, ¿no? Pero que no se entere vale, Castro. sí. Ahora lo miramos. Doctor, te hemos perdido, ¿eh? A Ahí estoy. Castro le he enviado el... Por si quería entrar también y hacemos un poco de charla así, pues... Pero no sé si lo habrá visto ya, a ver. Vale. No, no lo ha visto. Es que igual, él no sé, es que no sé qué hora debe llegar, él por las tardes. Igual anda por ahí con jaleo. Ah, bueno, en fin, no sé qué iba a decir yo ahora. Yo lo que veo es que sí ha subido un poco las visitas a lo mejor que tenías en el canal con el tema de Talibán. Pero yo no sé hasta qué punto, si tú esperabas a lo mejor que fuera bastante más de lo que has tenido, eh, porque a lo mejor el número de visitas, pues sí, 3.000 quizás es el doble de lo que tú sueles tener en un vídeo habitual, ¿no? Digo, más o Hmm, menos. sí, Pero oye, tampoco son 20.000 o 25.000, ¿no? ya. Dependiendo de que pues bueno, sí hay más gente que se ha sumado, pero luego, claro, a lo mejor esto depende también de cómo YouTube posiciona el vídeo para que la gente lo pueda ver o lo anuncia, o cuando alguien busca Picasso, pues le aparece tu vídeo. Y a lo mejor no es el Hmm, caso de que aparezca, ¿sabes? Entonces, Pero, claro. Hmm, ¿sabes qué te redireccionaba Rayitox Talibán? El canal de Antonio. O sea, cuando tú veías estos videos de Matisse de Van Gogh, el peor de los impresionistas y tal, en las recomendaciones salía Rayito Talibán, güey. O sea, y es que además piénsate el impacto que va a tener en alguien que te vea y diga, no, sí estoy de acuerdo con ese tipo y que ve pues, los demás videos, ¿no? sí. Es que eso es lo que iba a decir ahora, que de repente, o sea, por ejemplo, cada vez que he hecho un Rayitox Talibán, los suscriptores que captan ese tipo de vídeos son en realidad personas que en teoría tienen posiciones completamente antagónicas a las mías. Es como... Entonces, claro, genera mucho ruido, porque es gente que se suscribe pensando que yo voy a machacar a los artistas conceptuales, a la gente que hace performance, o a la gente que hace vídeo, instalación, bla, bla, bla. Y de repente se encuentran, pues que estoy entrevistando, haciendo un debate con Santiago Sierra, con Abel Azcona, ¿sabes? Con la José Galindo, con el Y Colectivo de se, Democracia. y se quitan la En fin, suscripción inmediatamente. eso es. Entonces, genera un poco de confusión, pero bueno, esa también era un poco la idea, ¿no? No sé, Sí, no, sí. no, no Y sé, no fíjate, sé qué tal. cuando yo hice algunos, o sea, yo tengo algunos vídeos que han sido muy vistos, pero también porque el tema era Destroyer total en ese caso. Y yo creo que es que, o sea, indudablemente a la gente le encanta el salseo. O sea, es así. Ey, Les gusta muchísimo el tema del salseo. Entonces, bueno, pues Hmm, yo tengo un vídeo de Lita Cabellut donde digo que no me gusta la pintura de Lita Cabellut e intento decir por qué no me gusta y argumentar un poco y, bueno, enlazarlo un poco el tema y tal. Pues pero sí, en serio, 10.000 visitas tiene el vídeo, claro. Pues ¿cuántos? ¿eh? 10.000 ¿Cuántas? me parece que tiene. Bien. Sí, pues Mañana de te hecho, veo ahí, Rafael López pero, Borrego Talibán. Ahí. pero ¿sabes lo que de hecho, pasa? No, ¿sabéis lo que pasa? Que el vídeo ese salió también en el Diario de Sevilla porque es que el zapateado fue en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Y Hmm, entonces salió en el Diario de Sevilla diciendo que varias personas criticaban el tema. Y entonces salió el vídeo de Antonio García Villarán, que había hecho uno criticándolo. Salió el vídeo de Fernando Castro, que hace tumbado en la cama ahí criticando a Alita. Y yo ahí más serio, leyendo un argumento y un guión y todo esto. Y bueno, pues claro, al final el salseo, pues es así. pues te digo que oye, sí. de hecho, el primer video que yo tuve con 100,000 visitas fue mi opinión sobre Abelina Lesper. Y el segundo fue mi opinión sobre Lamparte, güey. O sea, y eran más de 100,000 visitas. Claro. Había comentarios, pero todos mentándome la madre, ¿no? Así como celoso y que no sé qué y tal. Pero los primeros videos que yo tuve que llegaron a esos números, que para mí es como sorprendente. De hecho, es bien raro porque estaba el de Abelina, el de Antonio, y el tercero más visto era un tutorial que hice en una tarde que no tenía nada que hacer de estudiando la técnica de Caravaggio, e igual tenía 100,000, ¿no? Pero pues, era mucho menos agresivo. Igual había gente descalificando y tal. Pero lo que dice Rafael es completamente cierto. El salseo es el alma de... No, sí, sí. Hubo un día que el doctor Soriano hizo un vídeo donde dijo que iba a borrar algunos de los vídeos que tenía y tal. Yo tengo dos vídeos de Abelina Lesper también. Uno cuando rompió la escultura esta
en la Ah, Ah, sí, que web, sales con la botella de Coca-Cola, ¿no? lo mismo, Mm. 10.000, 12.000, unos comentarios me ponen a parir y todo esto y demás, y estoy por borrarlos, porque es que yo creo que al final, mira, tío, es que me agobia mucho y además el canal no es así, o sea, es que es lo mismo, es que no es ese el canal es otro, el canal está dedicado a otro tipo de cosas y a otro tipo de vídeos, ¿no? Y a Mm. charlas y cosas así. Entonces, bueno, lo mismo lo haces. Tengo otro vídeo dedicado a la pintura, que José María Cano se hizo pintor, Ah, me acuerdo, ese el también lo de vi, sí, sí. Mecano, ¿vale? Mm. Pues que era pintor y había hecho un apostolado ahí que habían llevado a la Catedral de Toledo y me parece que habían expuesto en Lisboa y tal. Lo puse Mm. a vivir porque, bueno, pues una cosa desastrosa también. Muy visto el vídeo, muy visto. Pero bueno, Es que eso era un poco también lo que yo quería ver. Si realmente, o sea, cuando adoptas una posición reactiva contra todo lo que es el arte contemporáneo y todo lo que en un momento dado pudiera ser más débil a la hora de poder ser criticado, si realmente eso hace que suba o no suba las visualizaciones, cómo se mueve a nivel de algoritmos, a nivel, ¿sabes? Dentro de lo que es el tema de YouTube. Y en mi caso, o sea, siento que sí ha subido, pero tampoco ha subido tanto. Entonces, es lo que decías tú antes, ¿no? O sea, sí que ha habido más visualizaciones. Ya digo, excepto el de Velázquez, que ha perdido. Bueno, he perdido no sé cuántos suscriptores por ese vídeo. Igual que habré perdido unos cuantos por el vídeo. Que además, lo peor es que yo, por ejemplo, una vez que hago lo de Talibán, si luego los borrara, ya está, es como si una experiencia se borró. Pero es que ahí se quedan. Entonces, cuando la gente va mirando mi canal, según por donde entren, pues ¿sabes lo que me... yo creo también? Que a lo mejor eso es una cosa más a largo plazo. Es decir, porque lo has hecho durante 6 meses, pero lo mismo dejándolos más tiempo, al final esos vídeos empiezan a subir. O lo mismo te encuentras, pues eso, todo tipo de comentarios ahí que puede pasar, Mm, ahí puede pasar cualquier cosa. O sea, puede pasar cualquier mm. cosa. Entonces, no Pero sé. es curioso un poco esto de lo que hablábamos, ¿no? Que realmente, o sea, lo que es destructivo, lo que es criticar, lo que es el salseo, lo que es... Todo esto normalmente siempre engancha más. Y es algo que, yo, o sea, es digno de ser estudiado, ¿eh? O sea, cómo es que funciona y por qué. Mm, yo creo que está muy ligado a los estudios sobre lo kitsch. O sea, en esta idea de por qué el kitsch es tan atractivo. Y te digo que últimamente he estado leyendo mucho porque voy a subir un video al respecto, que es el de la nueva temporada. Y te digo, una de las premisas que propone Kulka y otros autores es que impide la profundización del pensamiento. Y Ujú. si tú te fijas, yo siempre hago este ejercicio cada vez que estoy de mal humor, que me pongo a ver cuáles son las tendencias de YouTube y es terrible, o sea, es terrible. Y me da la impresión de que el problema es que la gente que crea contenido banal nunca hizo otra cosa. O sea, mm, está hecho para eso, son canales kitsch. Y dentro de los canales de arte, hay algunos canales de crítica de arte kitsch, y ahí yo creo que sería el de Villarán, y otros que, aun cuando tienen esa estética, tratan de ser más serios. El caso de Hablemos Arte, ¿no? Ujú. El caso de Hablemos Arte me parece paradigmático porque está creciendo muy rápido. Ujú. Soft, pero no es tan kitsch, o más bien no es kitsch porque al final defiende el arte conceptual, defiende autores conceptuales, pero está como en una envoltura de colores. Y Ujú. yo creo que más que el salseo, está ligado a la estética misma del canal, al personaje mismo del canal. Y Teo, no sé, por ejemplo, en México, Rayitox llama mucho la atención porque se ve como juvenil, pero tiene ese estilito como serio, y su obra que tiene atrás es de colores, y eso, que de repente se ve medio cutre, dirían tus seguidores, tiene su encanto, tiene su atractivo, ¿no? mm. Y tiene otros canales de gente que da clases, literalmente da clases. Por ejemplo, si tú ves un video de Rafael López Borrego, es que te va a dar una clase de estéticas. Y es para un público más reducido. O sea, el público masivo creo que está ligado a lo putrezón, a lo, a lo facilón, y le Eso toma un después de lo que ratito has dicho darse cuenta. antes. O Pero le sea, toma, le acabas de toma un ratito. enlazar mi look juvenil y serio con lo,
Tía, me acabas de pegar ahí un sablazo, pero, pero con mucha elegancia, No, con mucha finura. Te da pero es que, por Fernando, ejemplo, No te da pasa nada, no, Floriano, no ahora pasa pero por nada. volvemos. Sí. ejemplo, pero por ejemplo, cuando ves la obra del pollo, o sea, yo recuerdo que a mí me impactó mucho cuando estaba viendo tus videos, porque originalmente quería hacer la entrevista de Rayitos con videos y tal, y luego perdí la Sí. entrevista y me costó mucho recuperarla, pero entonces sí, como que conseguí un acervo de sus performances y tal. ¿Y te acuerdas la reacción del pollo rodeado con las cintas de Don Cross? O sea, la fascinación Ah, que de la gente que llegaba y le tomaba fotos, ¿no? Que estaba el pollo así con salsa de tomate o no sé qué era. Y eso creo que se logra en tu canal. Porque te digo, por ejemplo, mi canal empezó tratando de ser más serio, más refinado. Y ahorita veo los primeros videos y son malísimos, cabrón. De hecho, hablo tan rápido que ni siquiera se entiende qué está pasando, ¿no? hmm. Entonces creo que el Estoy. problema fue ese. Ajá, pero ya pasa, bueno, si quieres, pero te Sí, digo, sí, ya sí. está en Aquí, esto es, sí, cuando estuve ahí acá. en Brooklyn, sí. Que de repente cojo un pollo, ¿no? Lo digo para que la gente sepa de qué hablamos. Y nada, lo Además coloco en ahí. Brooklyn. Mira, mira, mira qué bonito aquí. Mira, mira que esto sí que es una obra de arte. Ahí toda la raja de mi culo peludo ahí. Mira, y luego la gente haciéndose fotos, haciéndose Sí. selfies con el pollo ensangrentado y todo el rollo. Sí. Bueno, la verdad que duró, ¿eh? O sea, esto estuvo hasta la noche y... la verdad que cuando... Bueno, en fin, no sé, es que luego otro día hablo de esta. Esta también, mira, ya que estamos. Estos vídeos, mira, mira las visualizaciones que tienen, ¿eh? Del 2015. Yo creo que muy poca gente ha visto todas estas obras. Mucha gente que me sigue no sabe que yo he hecho esto. Mira, Pero, este me pero, encantó. Esto es en Londres. pero ve el tipo de gente que te está grabando. Ya, bueno, todo el Chicken on his mundo. face, a grilled chicken. He's got a camera and he's got cocks on his headphones. No, no, es principalmente gente joven. Lo paso rápido, lo paso rápido para no. Bueno, Bueno, en fin. Nada, esto es en Londres y me tiré ahí, pues yo que sé, no sé cuánto tiempo. ahora, Caminando bueno, es que lo oigo súper fuerte esto. Vale, ya está, ya lo paro. otro factor que creo que hay que considerar es de dónde viene el público. O sea, si tú lo haces en Londres, en alguna capital americana, es un público que está más abierto al performance artístico de ese estilo. Pero la gente que ve YouTube no es ese público. Ya, ya. Bueno, en este caso, por ejemplo, con este tipo de acciones era la gente de la calle, que de repente ven algo que se sale un poco de lo normal y les llama la atención. Creo que en general la performance tiene un poco ese poder de generar situaciones, por lo general, a no ser que sea una performance más de tipo costumbrista, que se salen de lo normal, ¿no? Tú ves una pieza de Velazcona caminando ahí ensangrentado, ¿sabes? Como tal, ahí en medio de la calle a cuatro patas y dices, hostia, ¿qué es esto, no? O cualquier otra performance, saliendo de tópicos como Marina Abramovic, o yo qué sé, Regina José Galindo también, o tantos otros, ¿no? Elia Torrecilla, por ejemplo, que también va por Valencia haciendo acciones que dejan a la gente como un poco, pues eso, como dudando de qué narices es eso. Sí, pero es cierto lo de que en YouTube. O sea, yo creo que por un lado está el tema de que sea YouTube. Y luego yo creo que hay muchas personas que les interesa el arte y que pueden seguir canales de arte como los que llevamos, los que estamos aquí. Pero eso no significa necesariamente que sean personas que están abiertas al arte conceptual o que les guste la performance o etcétera, ¿no? O sea, creo que hay gente que podría seguirnos a pesar de que no seamos talibanes, pero eso no quiere decir que sean fanáticos de ninguna de esas disciplinas. ¿Sabes? Eso es un poco lo que siento yo respecto Pero, a... Ujú. pero imagínate que hubiera una especie de YouTube especializado en arte. O sea, sí tendría su público, evidentemente, pero no sería tan masivo. Yo creo que el público que llega a un canal de arte en YouTube llega de casualidad, o porque tiene que hacer una tarea, o porque le gustan los documentales de Simon Chama. Pero es muy complicado ver los números de un Villarán en un canal serio de arte. Digo, a mí Hmm. me parece que es una ventaja o es un arma de doble filo eso, porque por ahí mucha gente llega sin saber cuál es la diferencia entre el arte conceptual y la pintura y lo que sea,
y sí le puede interesar. O sea, hay una posibilidad real de Mm. resultar en ese aspecto, aun cuando no estés buscando la respuesta a tu tarea, ¿no? Oye, tengo que hacer un artículo sobre el Renacimiento y mi fuente de información es Wikipedia, pero ya la tiene muy ubicada la maestra, entonces voy a Internet, YouTube, whatever. Y te digo, en ese aspecto creo que sí, la gente obviamente no está buscando canales especializados, pero tampoco está negada al arte en cuanto a entretenimiento. O sea, si tú le muestras a la gente que el arte es entretenido, llegan porque a todo el mundo le gusta la pintura. Entonces, ¿cuál es el fallo con el video de Velázquez? Que incluso ya seriamente hablando, sí se pueden hacer cuestionamientos de tipo sociológico a Velázquez, ¿no? O sea, oye, es como tu pintor insignia del Estado español es bastante sumiso al poder, ¿no? O sea, se pueden hacer, pero la gente no va buscando esa polémica. O Mm. sea, aquí en México pasó recientemente con una pintora, Carmen Chami, que hizo el retrato del expresidente, que por reciente es el más odiado de la historia, y había comentarios que prácticamente me exigían que lo denunciara, ¿no? Y te digo, lo que me parece un fenómeno único, o más bien particular de los canales de arte, es que al no ser completamente de comedia, en el caso de Rayitos, o al no ser completamente pedagógicos, como el de Castro, el de López, detona sentimientos muy puros, así como odios muy reales, ¿no? Mm. El youtuber profesional, pues obvio, tiene sus detractores muy duros, pero los de arte se les exige que sean de cierto tipo, a menos que, Ujú. a menos que de inicio no te lo tomes en serio. Y entonces se da ese fenómeno de, bueno, ¿qué hago? ¿Me tomo en serio esto? ¿No me lo tomo en serio? Porque se demanda mucho del youtuber de arte, creo que es el problema. Mm. Puede ser. Yo Sí. creo que hay una cosa ahí porque, o sea, yo siempre digo que mucha gente que acude a los canales y que llena de muchísimas visitas algunos vídeos, pues es gente que no le gusta el arte y que están ahí simplemente por el tema, porque se va a dar caña y se va a criticar. Y entonces nunca han tenido intención de conocer algo más o de saber algo más. Simplemente están felices porque les han dicho que Miró ha pintado 3 líneas sobre un fondo blanco y se acabó, nada más. Nada más, no conocen la vida de Miró, ni tienen interés en conocerla, ni saber qué es lo que hizo, ni si André Breton dijo que era el mejor de todos los surrealistas, que lo dijo. Pero bueno, Mm. o sea, queda todo como muy reducido. Como decíamos, a lo mejor es simplemente coger una cosa, coges una obra solamente y con esa obra la revientas, porque lo puedes hacer con una sola obra. Pero si no conoces nada más del artista o yo qué sé, o el ambiente, el contexto en el cual se mueve, pues al final yo creo que estás cometiendo un error. Además, o sea, estaba pensando, porque cuando hablaba el doctor Soriano, el tipo de público que nosotros podemos tener en nuestros canales, o sea, nosotros definimos, yo creo, el tipo de público que queremos tener en nuestros canales. ¿No os parece? Yo creo que se sale, que eso ¿No? sucede de Porque si manera no estarías orgánica. probando a ver qué me va mejor, si realmente me va mejor esto, lo otro, a ver si de esta manera, pero bueno, no sé, quizás criticando consigues el más, por supuesto, pero a lo mejor no es el plan. Es que no es el plan, yo creo, ¿eh? No sé. O sea, yo También, lo que creo, sí, es que, no, bueno, dime, ya dime, acabo. Que dime, si dime. hablas de artistas que todo el mundo conoce, punto uno. O sea, tú piensas, la gente que se conecta a YouTube, esto lo hablaba en el primer Rayito Talibán, ¿no? ¿Qué es lo que busca por lo general? Miró, Picasso, Dalí, ¿qué más? Pero porque como dice a Tapias, lo mejor el Antonio doctor López. Soriano, hay gente que está buscando ahí porque le han dicho en clase que tienen que hacer un trabajo y tal, y entonces lo encuentran. El tema ese, que también es posible, ¿eh? Porque ¿de quién hacen los trabajos? Es que no hacen los trabajos de, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, pero Ah, bueno, yo lo que digo es que si tú haces vídeos hablando mucho sobre artistas que son muy reconocidos, vas a tener mayor tráfico que si hablas de artistas que igual todavía no lo son tanto o que son más contemporáneos. Por ejemplo, eh, a mí me gustaría hacer un vídeo sobre León Ferrari, ¿vale? Que hace poco ha tenido una exposición, bueno, no sé si todavía está en el Reina Sofía, y y que es un artista monetizarlo. argentino.
Ese sin ¿Eh? monetizar, sin monetizar, claro. Bueno, ya, pero Pues al margen de que lo pueda No, monetizar o no, o sea, me apetece porque me interesa su obra, ¿no? mejor Pero, hazlo rápido porque lo voy a hacer yo, ¿eh? ah, sí, Sí, de hecho. vale. Bueno, no pasa nada, pues lo hacemos a la vez, a ver qué dice cada uno. Pero sin embargo, sería mucho más interesante hacer un vídeo sobre Rembrandt, por decir uno, o yo que sé, o Goya, o Velázquez, o Vermeer, que no sobre León Ferrari, porque hay mucha más gente que va a conocer a estos artistas que no a León Ferrari, a pesar de que León Ferrari ya sea más conocido, etcétera. Entonces, todo el rato es como jugar con eso, el qué es lo que va a buscar la gente. Y luego aparte dárselo de una manera como masticada, ¿no? Entonces, si además, encima de que haces eso, les das exactamente lo que quieren oír, y tú te metes con el arte conceptual y les dices que hay, dentro del mundo del arte hay cosas buenas, pero hay otras que son una mierda, y gente que se aprovechan porque el mercado del arte es el malo, bla, bla, bla. Eso suena como música para los oídos de muchísima gente. Eso es conectar con la masa mayoritaria. Porque la mayor parte de la gente, tú hablas con cualquier persona de la calle, un tío que vaya, yo que sé, un fontanero, por decir algo, ¿no? Y le preguntas, ¿qué piensas del arte? Y te va a decir, hombre, pues que a mí las cosas que veía antes, la pintura, tal, más o menos me gusta, pero lo que veo ahora, tío, es que veo ahí que meten ahí cualquier chorrada y que son cosas súper caras y a mí me parece como que esos son engañabobos y que son tonterías y tal. Eso es lo que piensa mucha gente. Si tú hablas de eso y encima les das un buen hashtag y les das un no sé qué y tal, pues tienes un montón de gente que te va a pero respaldar seguro. ¿sabes lo que pasa? Yo creo ahí que eso es un síntoma del comportamiento que los medios de comunicación tienen respecto al arte y no digamos en general al arte contemporáneo. Es decir, porque Totalmente de acuerdo. solamente en medios de comunicación las noticias que trascienden, es decir, las que llegan al público, las que no están escondidas en los suplementos de cultura, son noticias escandalosas. Única y exclusivamente. Se ha pagado Exacto. tanto, el plátano de Catalán cuesta 120.000 euros, pues este tipo, el váter de Catalán es de oro, la calavera de Damien Hirst valía 64 millones de euros. Es decir, este es el tipo de noticias que trascienden. Entonces, como tú dices, a una persona que no está interesada en arte, esto es una cosa que se le escapa, pero no se le escapa solo a él. Estas son cantidades de dinero que se le escapan a la gran mayoría de la gente Eso y es. como decimos, tú no necesitas tener la calavera de Damien Hirst en tu casa. Es decir, es que puedes comprar un dibujo de rayitos o a lo Hmm, mejor puedes acceder a una pintura del doctor Soriano y adelante, ¿no? Y hmm. perfectamente. Y también es arte y también existe un mercado para todo ese tipo de obras. El problema que tenemos es que el escándalo es el símbolo de nuestro tiempo. Y entonces el Hmm. escándalo vende, pero en cualquier medio de comunicación, por supuesto en YouTube, vende exactamente igual. Si tú te haces con ese papel un poco escandaloso y tal, y de que estás dando caña. Yo estoy seguro que, por ejemplo, en los vídeos de Antonio, estoy seguro que si Antonio hace un vídeo serio sobre Rubens, ¿vale? Que va a tener muchas menos visitas que si hace un vídeo criticando pues que Picasso era un mal artista, porque no sabía To- pintar. Por decir Totalmente de algo. acuerdo. Que no Pero es Totalmente de sabía, que, ya acuerdo. sabéis que Picasso pintaba Pero fatal, es o sea, que no tenía eso ni es lo idea de fácil. Eso es lo fácil. O sea, lo difícil, para mí, tal como yo lo entiendo, es el trabajo de divulgar el arte desde la posición que no va a ser la mayoritaria a nivel social y defenderlo y decir, oiga, no. Como creo que los tres que estamos aquí, más o menos, no sé. Y Castro creo que también. O sea, el decir, el arte conceptual no es una mierda. Y hay artistas para todo, y hay todo tipo de gente. O sea, no se puede denostar el trabajo de tanta gente así porque sí. En mi caso, no, yo es que no puedo denostar el trabajo de prácticamente de nadie, porque siempre parto de esa premisa de que todo el mundo está haciéndolo lo mejor que puede, y ya está. no, Yo parto de ahí. y ¿sabes cuál es un problema también constante en ese aspecto? Que el motivo tradicional para descalificar a Miró o a Rothko o quien sea, siempre es económico, como dice Rafael. O sea, el problema no es tanto si es bueno, si es malo, sino cuánto cuesta. O sea, si por ahí el plátano fuera un proyecto estudiantil, a nadie le importaría demasiado. A lo mejor cobra cierta relevancia que el maestro diga esto no es arte y lo publique y se hace meme por ahí, pero el verdadero problema es económico, siempre es el dinero. Ahora, se hace una relación entre arte conceptual y fraude económico. Y yo siempre pienso, y los estudiantes que están haciendo arte conceptual, que no los está apoyando ninguna galería, que sí están haciendo su tarea, porque en esta cuestión de los canales de arte, creo que hay otro factor
que es que hay canales de arte que se documentan muy bien para hacer sus videos y otros que son opinión, pero Eso, la hacen sí. pasar como una opinión cultivada. Y tampoco se ve. O sea, te digo, tú ves cómo descalifica a Villarán a Van Gogh y no es particularmente complejo. Dice, no, pues es que tenía sífilis y lo mantenía a su mano. Bueno, así como que para eso usaste tu doctorado, está raro, ¿no? O sea, se podría descalificar fuertemente desde lo intelectual, como han hecho muchos autores, y Hmm. así no va a funcionar, porque no es en sí mismo la descalificación de lo que ya crees que es malo, que es el arte conceptual, sino el modo en que está descalificando, porque también el modo tiene que ser muy sencillo para que cualquiera lo entienda. Si te pones a hablar de fenómenos socioeconómicos y de que esta obra carece de un marco conceptual que no va a funcionar, tiene que ser lo más burdo posible, o sea, y te digo, en ese aspecto, si de repente hablas de Rubens o de Velázquez, es muy difícil, y se vio en tu video, es muy difícil hablar mal porque hay una concepción generalizada de que lo peor que puede pasar es que sean anticuados, pero no. Ahí no hay valor de la obra en sí, porque claro, ahí no se han vendido a lo mejor o no salen a la venta. Es decir, las Meninas no sale a la venta, ni va a salir. Entonces, ¿cuál es la valoración de ese cuadro? Si saliera a la venta, lo mismo nos llevábamos las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo alguien puede pagar esta cantidad por este cuadro? Pero claro, no salen, entonces es imposible. Pero con el arte contemporáneo es mucho más fácil, porque de vez en cuando, pues alguna vez, alguien paga cantidades tremendas por los cuadros. Pero, por ejemplo, el caso de Salvator Mundi. O sea que el Salvator Mundi, el escándalo fue más bien porque se estaba vendiendo y porque era falso. Uh -huh. Eso, hay estudios donde explican, no, pues, si te fijas esta mano y aquel, pero el encabezado era, se va a vender a esto y dicen que no es real y ahora ya se lo robaron. No, por ejemplo, ahorita van a pasear una pintura de Van Gogh y el encabezado es, pintura de Van Gogh inédita va a salir de gira como preámbulo de la subasta. Y yo no veo a nadie que se angustie porque van a vender un Van Gogh o un Rembrandt. Y el problema es que eso ya no los vas a volver a ver. Y a todo mundo Hmm. darle que el plátano se venda esto, que el vaso se venda aquello, pero parece que se justifica que estas obras se vendan a esos precios y sin embargo eso implica que la obra nunca va a volver a aparecer en un museo. Y a mí me parece más angustiante ese terrorismo cultural, decía Robert Hughes, que el hecho de que discutas a qué precio se vende algo que de todas formas desprecias, ¿sabes? Digo, si eso te parece indignante, ¿por qué no te parece indignante que te quiten del ojo público un Rembrandt? También es raro el modo de odiar de esa persona. Sí, pero y Hmm. además, bueno, y hay una cosa ahí que es extraña porque, o sea, yo creo que es un fenómeno que sucede con el arte porque, o sea, que es como si la gente se centrara exclusivamente en él cuando tienes otros aspectos de la vida cultural en los cuales a lo mejor están sucediendo cosas parecidas bueno, la gente no se escandaliza tanto. Lo que pasa es que se han enfocado principalmente en este tema y ya está, ¿no? Pero no sé, Hmm. podrías, o sea, hablo incluso de merchandising de artistas o de cosas así que también en subastas adquieren unos, en algunos casos, como, exactamente igual que con el arte. Sale en Hmm. televisión exclusivamente porque ha sido un escándalo. Nada Pero, más. pero, Claro. ¿por qué les Sí, es molesta cierto. tanto que el arte conceptual se venda tan caro y no les molesta que haya un monopolio en el cobre, en el mundo, en el litio? Claro, eso digo, sí, sí. O sea, O que tú tengas que pagar 200 euros por ver un concierto de Guns N' Roses, si se vuelven a juntar, que lo mismo es una cantidad de dinero que dices, oye, ¿dónde vamos con esto, no? Pero bueno, Hmm. también. No sé, la verdad es que es cierto que vamos a una sociedad cada vez más idiotizada. Hay una película que seguramente la habréis visto, que es la de Idiocracia. ¿La conocéis? No, yo no Que lo he visto. ¿No habéis visto esta película, tío? Hostia, No. pues tenéis que verla. Bueno, es una peli de que habla de que con el tiempo, en el futuro, digamos que los que son más básicos, más tontos, por así decirlo, son los que tienen más hijos, mientras que la gente más culta, más refinada y tal, pues al final esperan a tenerlo a los 40 cuando tengan todo estable, luego cuando llegan a los 40 ya no quieren tenerlo porque no sé qué, bla, bla, bla. En cambio el tío que es como, venga, dale, ahí". Este es el que tiene igual 4, 5, 6 hijos, ¿no? Entonces habla como de un futuro en el que de repente la mayoría de la población sean todos, pues, lerdos.
Y bueno, ya hay uno, que es un tío normal, que de repente se queda encerrado en una cápsula de estas frigoríficas bueno, No, era un experimento del ejército para congelarlo, como lo de Walt Disney, que dicen que está congelado y tal. Y el tío se despierta en un mundo que es completamente, o sea, un desastre. Pero un desastre, o sea, todo fatal y todo para tontos. La gente casi no sabe ni hablar. Y él se convierte como en el tío más listo del mundo. Tenéis que verla, esa película, pero porque además vais a Guapo. entender exactamente, o sea, de lo que os estoy hablando, de que realmente siento que el mundo cada vez tiende más a eso. YouTube, ¿qué es lo que vende? Salseo. ¡Venga, y Van Gogh, Bueno, mira que no yo, sé qué tal! mira, Eh, a lo mejor ahí, yo creo que a lo mejor podemos establecer dos cosas, como dos ramas, ¿no? Es verdad que hay gente que lo toma como un puro entretenimiento, indudablemente, pero yo creo que mm, también hay gente que lo toma de otra manera, con una idea de escuchar, de aprender, de conocer cosas nuevas, de informarse y demás. Si no, nuestros canales yo creo que no lo vería nadie, porque si no, ¿sabéis? Al final, ¿a quién? Como dice, o sea, el doctor Soriano está preparando ahora un vídeo sobre los kits. Pues hombre, los kits, bueno, está de moda y es interesante, pero yo no sé si eso puede interesar tanto. O sea, ahí vas a escuchar algo para aprender qué es lo kits y cómo puedes definir el kits, ¿no? Y cuáles serían las maneras o qué objetos kits tenemos en nuestra vida o utilizamos diariamente. O sea, que mm, tienes intención de conocer un poco más, ¿no? Ahí no vas a buscar el salseo del kitsch, que pues, lo mismo se puede hacer con algún artista, ¿no? Que digas que lo está practicando, ¿no? Como yo que sé, pues las obras de Hirst, ay, qué kitsch son las obras de Hirst últimamente. Pues puedes hacerlo, pero me refiero a que por ahí tienes que estar buscando algo más de información. La gente que siga el curso, yo estoy haciendo, la gente lo sabrá, que nos siguen muchos de ellos. El curso este de mm. categorías estéticas que estoy haciendo, bueno, pues para tragarse hay una charla de 40 minutos cada domingo sobre las categorías estéticas, pues esa gente tiene que tener interés por conocer algo más. No creo que vayan a buscar el morbo, porque, o sea, cuando hacemos una charla sobre el ensimismamiento en la pintura, como el otro día, y yo digo, ostras, pues lo mismo esto no lo ve nadie, pero resulta que sí que hay gente interesada, ¿no? Entonces, Mm. por un lado, el entretenimiento. Indudablemente, yo creo que YouTube tiene una parte importante. Y por otro lado, yo creo que hay gente que tiene intención de escuchar, aprender y mirar, no sé, por cosas por las que tiene interés y que no conoce y que le llama la atención. Cualquiera que, o sea, por ejemplo, cualquier persona que siga a Fernando Castro cuando hace sus libros, los libros que él va poniendo, pues esa Mm. gente que sigue los libros que comenta Fernando, indudablemente Fernando lo hace fenomenal y puedes aprender muchísimo con cada charla que da, pero lo hace porque tiene un interés por conocer más, por conocer los libros, por saber un poco más de ese autor, por ver un poco cuál es la línea de pensamiento. Mm. Tiene que haber algo ahí, si no es imposible, ¿no? Oye, una pregunta. Este último libro, cuéntanos un poco así por encima, ya que ha salido el tema. Este Vamos, libro, ¿para qué he Ponlo en la colaborado? pantalla. Sí, vamos a ver, espérate. Espera, Ah, espera. ¿No lo tienes ahí físico? Esta es la portada del libro, si se ve. Espera, ahí Los está. instintos de la masa. Cuenta un poco de qué se trata, porque habrá mucha gente que igual tiene curiosidad y no sabe muy bien de qué va. Bueno, yo haré una presentación en el canal, pero bueno. Ah, Eh, vale, vale. No, no. Bueno, no, perdona, no, 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 como yo quieras. lo cuento porque se ha puesto a la venta, me parece que hoy a mediodía o algo así en Amazon. Vale, Entonces, vale. el tema es que yo tenía un par de artículos publicados en revistas especializadas y entonces lo que he hecho es recopilarlos, revisarlos durante las Navidades, ampliarlos con diferentes temas y con bibliografía nueva que tenía y después algunos de los temas que yo había tratado en unas charlas de estética que había hecho, no las que estoy haciendo ahora, sino otras que hice el año pasado, durante la pandemia y demás principalmente. Y entonces lo que he hecho es ampliarlas también, revisarlas, ampliarlas, incluir nueva bibliografía y meter, por ejemplo, cosas como el morbo, como lo siniestro, como lo feo, que nosotros tuvimos una Una charla charla, entre sí. los cuatro y que, Mm, bueno, pues yo tengo ahí un escrito sobre lo feo que también mm. he ampliado. Pues también, bueno, pues hablo un poco de algunos de los artistas como Hirst, Jeff Koons y Yayoi Kusama en otro de los textos. Yo tengo un texto sobre la sociedad del espectáculo que está incluido también. Sociedad del espectáculo es un libro de Guy Debord,
pero yo lo que hago es unos comentarios al libro y a la espectacularidad del presente, más que nada. Bueno, es un libro de arte contemporáneo y de estética contemporánea, sobre todo. Vale. Tiene 160 páginas el libro y hay como 8 o 9 apartados, 3 artículos y luego diferentes charlas que, como digo, se han ampliado con nueva bibliografía y se han incluido cosas nuevas pues, que han pasado en los últimos meses o de cosas de bibliografía que yo tenía. Bueno, estoy Qué contento. bueno. Empecé en Navidad y ahora, pues nada, me ha llevado tiempo porque con las clases a veces es complicado y es difícil centrarse, pero aprovechando, pues yo qué sé, el puente de carnaval o los fines de semana o demás, pues nada, lo he terminado. Nada, estoy deseando tener porque he pedido ejemplares para que me manden y en cuanto los tenga os mando algunos para que tengáis sobre todo Vale, rayitos, que sí. la ¿Y el portada del precio, libro qué es de tal? rayitos, hay que decirlo. Sí, Doctor sí, Soriano, me ha dígame. encantado. ¿Y el precio qué tal? El precio 15 euros. Ah, está 15 bien euros. barato. ¿Es barato? Sí, también está en ebook, que es más barato todavía, pero Ah, sí. eso Y, para el que quiera y, leer y ya está. y ya que estamos aquí, estamos haciendo un poco como de refreshing de cada uno. El doctor Soriano, sé que lo último que he visto en el directo que estabas hablando de detrás del arte, ¿no? Es como vas a llamar el canal. Es que Y, voy a y- renombrar el canal, o sea, pero, ¿y le voy cómo a se dar hace eso de renombrar el canal? O sea, la gente cuando te busque, o sea, porque ahora mismo tu canal es Doctor Soriano, ¿no? Sí, de Eh, hecho, o sea, lo que ca- cambia es el cam- logo y tal, y por ahí cambio ah, muchas cosas, pero en sí es más bien un cambio de imagen, o sea, no es tanto, lo que voy a hacer es que voy no sé, todo este año que pasó, hice sobre todo biografías, y te digo, fueron biografías que estaba tratando de escribir medio documental, narrativo y así, y entonces ahorita lo que quiero hacer son comentarios sobre estética, o sea, te digo, voy a empezar sobre el de lo kitsch, luego quiero hablar A quitarnos el trabajo a nosotros. Ah, no, perdón. bueno, a y ti, ¿no? así, ¿no? Yo no. Pero entonces la idea es esa, que en vez de narrar biografías, pues sacar los libros y hacer resúmenes y meter todo en un video y hacer narrativas. Pero incluso estoy como pensando meter más apoyo visual, ya sabes, como más ejemplos del cine, más ejemplos de cultura pop y cosas así, para hablar de cómo hay sistemas estéticos que funcionan en la actualidad y ni cuenta se da uno, ¿no? O sea, te digo, por ejemplo, en este del kitsch, le dedico un pedacito a hablar de por qué Titanic es como súper kitsch en cada cuadro. Y entonces quiero hacer ese tipo de cosas que se vean menos solemnes. Digo que estuve pensando mucho y aunque me gusta mucho hacer este tipo de biografías donde cuento cosas tristes de autores y tal, me cansé un poco, la verdad, me cansé un poquito y entonces me estaba aburriendo un poco de hacer contenido para el canal. Y entonces este nuevo enfoque me entusiasma porque tengo que leer otra vez y repasar cosas y así. Y no sé, y es que bueno, algo que iba a decir hace rato sobre esto de los canales era que otra cosa que se nos escapa de repente, creo yo, es qué tanto nos preocupan las views, ¿no? O sea, qué tanto queremos realmente 10,000 visualizaciones y tal. Digo, a mí me ha pasado que subo videos que no les tengo mucha fe y tienen muchas views. Y otros que trabajo muchísimo y tienen 1,000. Te quedas como, y entonces, de un tiempo para acá ya no me preocupo tanto y a partir de ese no preocuparme tanto, te digo que quiero modificar el canal para que sea un poquillo menos pesado. O sea, que los contenidos sean menos dramáticos y tal, porque me estaba preocupando que me estaba volviendo kitsch yo mismo, ¿no? Y sí dije, no, espera, hay que mover un poco esto. Y pues no sé, para mí toda esta época de la pandemia fue de mucha reflexión, más que de otra cosa. O sea, no trabajé tanto en el canal, pero sí pensé, bueno, y sí quiero seguir con el canal, porque en algún momento hasta me planteé abandonarlo, francamente. O sea, sí, bueno, dije, "Ay, ya me aburrí de hacer contenidos. Bueno, vamos a tratar de hacer otra cosa, otra temporada, y si sigo sintiéndome aburrido haciendo contenidos, pues igual ya hay que hacer algo más, ¿no? Porque también es me gusta mucho el canal y me gusta mucho editar y lo que sea. El problema es que hacerlo uno solo sí es pesadísimo, y mientras más están los videos, más tiempo me toman, y pues el asunto del algoritmo y la monetización. Yo creo que de esta nueva temporada, de 11 videos monetizados a mi favor, hay 4 y todos los demás
¿Qué tienes un segundo de una canción con derechos? ¿Qué tienes 3 segundos de una película? Y entonces están con anuncios muchos, pero para alguien Mm, más. Y pues así tampoco se puede hacer esto, ¿no? mm, Claro, lo que pasa es que hay una cosa que yo quiero introducir, a ver qué pensáis vosotros también, y es lo mm, siguiente, y es que tú estás trabajando en un vídeo y te lo curras bastante, ¿no? Y le metes las imágenes y todo este tipo de cosas, y a lo mejor esos vídeos son menos vistos bastante que un directo que podamos hacer o una charla que nosotros tengamos. A mí me da que el directo está funcionando mucho mejor que el vídeo que tú puedas hacer. No lo A sé mí qué me, pensáis, si pensáis, porque al final yo creo que la gente, o sea, no es que nos esté viendo, sino que a lo mejor pues eso, nos está escuchando y está trabajando, está haciendo otra cosa y va, sí. va, va haciéndolo con ello. Nuestras charlas, por ejemplo, otras cosas. a mí me pasó algo bien raro en un directo que hice hace poco, que era platicando y pintando un rato, que hago estos que estoy pintando, pero el directo duró como 4 horas. Ujú, Y en una semana tenía 5,000 visitas. Y ujú. los directos suelen tener 2, 3, exagerando. Y francamente no sé por qué ese tiene tantas, pero pues sí me queda claro que es por la longitud. Ahora, la verdad es que no lo sé explicar, no me he puesto a ver cuál era la razón, pero incluso los Mm. demás de Pintando y Platicando un rato no tienen esa cantidad. Y ese que es larguísimo, que yo decía, uy, ¿quién se va a tirar 4 horas viendo esto? 5,000 visitas rápido, además, en una semana. No tengo ni idea por qué. Sí, es que yo Mm. creo que hay un punto ahí en el que a mí, vamos, yo estoy teniendo la impresión de que ese tema está cambiando y que a lo mejor hay cosas en YouTube que se están orientando hacia eso. El otro día comentaba con Rayitos y lo iba a comentar yo porque le dije, oye, a lo mejor espero a que acabéis vosotros y hago una cosa, pero lo comento aquí. El otro día una amiga me metió en una aplicación que se llama Clubhouse. No sé si habéis oído hablar de esta aplicación. Bueno, hay que Mm. tener un iPhone, parece ser, que es exclusivo ahora solo para los que tienen iPhone. Entonces me metió y entonces esto es como una red social en la cual tú vas creando como una especie de sala. E imaginar que estamos nosotros tres charlando y hay gente que está escuchando. Algunos pueden levantar la mano, si les dan paso hablan. Bueno, yo esta semana, porque llevaba 7 días, me metí en una sala, estuve hablando de apropiación en el arte que tenían, que fue una charla interesante, y luego otro día pues hemos estado hablando de algunas anécdotas de arte y conté, por ejemplo, el primer juicio que se hizo a una obra de arte vamos, que fue en el año 26 con obras de Mm. Brancusi y Marcel Duchamp por medio y tal. Y bueno, pues me pareció interesante. Parece que esta red social se está poniendo muy de moda y yo creo que puede ser también porque la gente quiere escuchar o es una parte que no estaba, digamos, como muy desarrollada y que le apetece escuchar lo que puedan decir personas que no voy a decir que tengan conocimiento, simplemente pues bueno, Que que tengan parece que ganas de pueden hablar, hablar quizá, sobre ¿no? diferentes temas, ¿no? Entonces, en este sitio había un montón de temas. Por cierto, yo tengo 5 invitaciones. Si alguien quiere, que se ponga en contacto conmigo, que no tengo problema en darle invitaciones, porque parece que como está en beta todavía, pues no te dejan entrar en la red social si tú te quieres dar de alta, sino que necesitas una invitación y tal. Y con esta amiga mía que trabaja en Casa Vicens de Gaudí en Barcelona, que es la primera casa que hizo Gaudí, creo, si no me equivoco, pues estábamos hablando a ver si el lunes, por probar un poco, hacíamos una sala y hablábamos un poco sobre Gaudí o sobre el primer Gaudí o la primera época de Gaudí, o un poco, Mm. vamos, por probar a ver qué tal funcionaba el tema. Pero bueno, hay gente que lo tiene montado como una radio, tiene un programa de 8 a 9 de la mañana, de 8 a 10 o algo así. Entonces digo que Mm. este tema de la charla y de hablar yo creo que funciona y también en YouTube a mí me da la impresión de que funciona. No sé qué os parece a vosotros. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención y es que, por ejemplo, el vídeo que he subido hace poco de Keith Haring, Sí. entre grabarlo, conseguir estar bien porque estaba con lo de los ojos y no sé qué, una vez que te documentas, una vez que lo tienes, haces la grabación, cuando tienes la grabación, editarlo, que igual son 2 días editando, tal. Finalmente lo sacas y de repente, que lo saqué, creo que fue antes de ayer, 600 visualizaciones. Y claro, hay directos que directamente, o sea, seguramente este directo que estamos teniendo ahora, no sé cuánta gente lo habrá visto, pero mira, el que he tenido hace un momento con el Doctor Sereno ya casi lleva las 600. Lleva 571. Ujú.
Pues a eso me Y, refiero. y, y qué trabajo lleva uno y qué trabajo lleva el otro. Es que ahí está el tema. O sea, cuando haces el de Kid Haring, que con los gags, el no sé qué, te tiras no sé cuánto tiempo, busca el vídeo, descarga el vídeo de donde lo vas a sacar en YouTube, que vas a meter ahí para que haga gracia y no sé qué. Pon los comentarios. O sea, es un currazo de la hostia, te estás ahí Sí. currando como un bestia. En cambio aquí le das al botoncito, conectar a YouTube, pam, no estamos aquí los tres. Hablamos de lo que nos apetezca, la gente además puede interactuar al momento. Encima está la opción de los superchats, que de vez en cuando a veces hasta alguien hace algún superchat. Y Por eso favor, es, Y es súper que chat. la gente se anime y dejen superchat ahora mismo aquí O al al canal de menos denle YouTube. like. Eso o por lo es. menos un like, ¿no? O Pero algo. quiero Eso. decirte que si sumas lo de los superchats más el hecho de que lleva tan poco tiempo el tener que prepararlo, es que claro, no hay color, ¿sabes? Entonces Y ¿sabes llega lo un que punto que... yo cuando pensé en las charlas estas de estética que iba a hacer y que me cuesta y que voy a decir que me cuesta un huevo preparar, o sea, que no se piense la gente que me la saco así de la manga, o sea, que estoy toda la Mm, semana escribiendo guión de esto. O sea, lo que quiero decir es que es mejor preparar un PowerPoint y mostrarlo en directo e interactuar con la gente, que yo creo que la gente se anima más a interactuar y a mm, preguntar o a comentar, oye, pues lo que estás poniendo me interesa, lo que estás poniendo o lo que sea, ¿no? O sea, al final ese tipo de cosas yo creo que mueve más público totalmente. que el preparar el vídeo que te va a llevar un montón de tiempo, ¿eh? Aunque sea editando, metiendo imágenes, sonidos. Pero, Sí, pero por el totalmente. otro lado, digo, o sea, yo también la sufro mucho para hacer contenidos y la frustración de que nadie los vea, pero por el otro lado, ¿a poco no se disfruta también hacer contenidos de calidad? Digo, yo, por ejemplo, en la nueva temporada, procuro que todas las imágenes que aparecen sean HD, o sea, encima de 2 megapíxeles, de 2, sí, ¿no? 2 megapíxeles, no sé esto de que son Mm, gigas. ujú. Porque alguna vez estaba viendo yo un video mío y lo estaban viendo en una televisión 4K de 60 pulgadas y apareció una imagen y se veía pixeleada. Ya, sí, Y me sí. causó muchísimo conflicto, así como, güey, ¿cómo alguien? Porque nunca había considerado que alguien pudiera ver un video mío en una pantalla de 60 pulgadas, ¿sabes? O sea, yo pensaba, bueno, en la compu, en el celular. Y entonces cuando vi un video mío en eso que veía la mala calidad, pues sí me dispuse a que las imágenes sean súper HD para que vean bonitas, ¿no? Y digo, me gustaría, sería muy fácil como agarrar imágenes y ya. No obstante, ese extra de trabajo a mí me frustra y al mismo tiempo me da cierta satisfacción. ¿Te acuerdas lo que decíamos el otro día del placer de pintar y eso? Creo que me, Es que justo te iba a decir eso, te iba a decir, oye, aquí sí que encuentras placer creo que me en da más verlo, en hacer los placer. vídeos, ¿no? Exactamente, yo creo que sí, ¿eh? Y te digo que la cosa es esa, que de repente, no sé, cuando hago videos sobre todo de movimientos artísticos desconocidos, ya sé que van a funcionar muy poquito, o un video de Bill Viola, que a mí Bill Viola me encanta, pero ya sé Maravilloso. que va a funcionar muy poco. Y aún así me gusta que sea lo mejor que se pueda. O sea, digo, porque incluso me tiro la lectura del guión. Yo he visto algunos canales donde literalmente leen la página de Wikipedia, Mm. la biografía del autor, y meten así un collage de imágenes. Y te digo, a mí me interesa la calidad a la que puedo acceder a una empresa unipersonal y aún así me gusta que sea la máxima calidad. De hecho, te digo, el hacer directos, pues los hago con mi mueblecito de fondo y tal, aunque eventualmente me gustaría poder pagar así una escenografía más bonita, ¿no? Que tenga mi Ganesh así atrás y cosas así. O sea, sí me gustaría como invertirla a eso. Y digo, en mi caso, la frustración principal radica en lo difícil que es llevar un canal de mediana calidad de manera constante. O sea, mi mayor problema es el tiempo. No sé para ustedes, pero mi problema esencial ni siquiera es tanto el dinero, es el tiempo. Porque como sea, improvisas, ¿no? O sea, te digo, lo que hicimos hace un momento, que estoy cargado de cadenas, güey, me costó 1 euro todo lo que tenía puesto, porque se me lo prestaron. Pero aún así, en el caso de los videos editados, yo sí quisiera marcar una diferencia, no nada más de estilo, sino de forma en mi canal. O sea, que cuando veas un video mío sobre bacon, sea claro que, ay, güey, este tipo se toma mucho trabajo haciendo esto, ¿no? Y digo, Mm, que sí me molesta esta parte de la monetización y tal.
ya llegué al momento en que prefiero más calidad, aun cuando ya sé que me van a desmonetizar o que le voy a dar dinero a Warner o lo que sea. Pero hay un punto ahí que comentaba, mira, lo decía el otro día Ernesto Castro, yo creo que a lo mejor el hijo de Fernando, porque hizo un directo y tal, y comentaba una cosa que yo creo que a lo mejor es cierta y que hay que tener en cuenta, y es lo siguiente. YouTube lo que hace también es que gana dinero. Es decir, YouTube gana dinero con los vídeos. Si los vídeos no tienen publicidad, YouTube no gana dinero y los ofrece a menos gente que lo ofrecería normalmente, porque al tener anuncios, ellos ganan, a ti te dan algo también, muy poco, pero bueno, algo te dan. Entonces, claro, para YouTube lo ideal es que tú seas un canal que se monetiza. Aunque bueno, por ejemplo, Fernando Castro no los tiene monetizados y tiene un montón de visitas también. O sea que, bueno, no sé hasta qué punto esto Sí, es... pero sí que tiene sentido esto que dices, porque realmente cuando haces, por ejemplo, directos, hay menos problemas de música, hay menos problemas de que puedas tener conflictos, de que te has descargado vía películas o vídeos de YouTube de otra gente y que pueda haber conflictos por derechos de autor y tal. Y luego, aparte, normalmente suelen tener mayor duración. O sea, fíjate, esta charla, no sé cuánto llevamos, ¿no? Pero no te das cuenta y la hora y media, 2 horas, se te pasa así. En cambio, en un vídeo que has editado y que está trabajado, por lo general, ¿eh? No digo que siempre, pero suelen durar 20 minutos. 15, 20, 30, algo así. Cuando haces un directo, ostras, pues no sé, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí y ya no... Y los de... Bueno, fíjate, Fernando Castro no los tiene tan largos. Iba a decir que Fernando Castro también, pero Fernando Castro normalmente sus directos suelen ser... Plan, hablas sobre el libro o hablas sobre una opinión y suele sintetizar bastante. Saluda y adiós. Sí, Pero saluda y adiós. has tratado de ver un directo ya que está guardado en el canal. O sea, los atiborran de publicidad, le ponen publicidad cada 5 minutos. Si tu directo ya grabó 2 horas, Pero por eso digo que YouTube prefiere que hagamos directos. O sea, YouTube está incentivando que se hagan directos, estoy seguro. Pero bueno, vosotros, Por eso mismo. yo la quito, dejo 1 o 2 anuncios y el resto fuera, adiós, lo Pero, quito sí, todo. yo directamente quito todos y dejo al comienzo y al final. Eso es, eso es. Ah, Yo también lo Es que quito. también Porque pierde si no seguidores es por eso. imposible ver el vídeo. O sea que Yo- sí, yo los quito. Estoy atento. De hecho, la misma noche, si está puesto, o al día siguiente por la mañana, lo suelo quitar. Vamos, y dejo, como dice el doctor Soriano, dejo 1 o 2 y ya está. Pero es que si no, se hace imposible ver el vídeo. Y hostia, es no que sé. además, no sé, yo saco más de superchats, gracias a los que mandan superchats, que de Sí. publicidad. O sea, el otro día subí ¿Por qué la gente te está mandando superchats aquí ahora al canal de Raditos? A ver, haz el Que, favor, ¿eh? que da igual, no pasa nada, tío. Estoy acostumbrado. Nada, tranquilo. Sí. No, pero te Tenemos digo, que comprar el pan y la leche mañana y no es posible. Hombre, haz el favor. sí, vean lo que Nada, tenemos que no pasa hacer. nada. No, es que además eso te digo que yo, de este video de Cagal, que le fue muy bien en la primera semana, 6,000 visitas, tu ganancia es de 3 euros. Sí. Ya. No, ¿cuál es 3 euros? ¿Cuánto cuesta el euro? Como 15 pesos, como de euro y medio, más o menos, ¿no? Y entonces, francamente, con todo y que haya un montón de publicidad y que te interrumpa cada 5 minutos, porque además te los pone, es conveniente, la cantidad que se gana es absurda. O sea, a mí me va mucho mejor cuando hago un directo y dan superchats que toda la publicidad junta. Y antes, cuando empecé el canal, sí salía bastante más. O sea, a mí sí me tocó esa época en que sí podía sacar un buen dinero de pura monetización. Y ya, esa época, te digo, creo que es de lo, y es de lo que se quejaban los youtubers grandes. O sea, los youtubers que tenían millones de seguidores, Primer de superchat, repente, gracias, Jorge. de repente Vamos, dejaron vamos. de ganar sus millones y empezaron a ganar mucho menos por las nuevas políticas de YouTube, ¿no? Entonces, te digo, parece que en el mejor de los casos, entre más seguidores tienes como más difusión de tu trabajo. O sea, que creo que es algo también importante. Y en cambio, que eso implique que ganas mucho más, yo pienso que si alguien como, no sé, los youtubers grandes, Luisito Comunica, Dross, todos ellos, realmente ganaran tanto, no se verían en la necesidad de hacer que giras, que sacar su libro, que no sé qué,
porque perfectamente podrías, o sea, si hubiera 1 euro por cada visita, 3 millones de visitas, tendrías que volverte rico rápidamente. Y la verdad es que cuando bajaron las ganancias, ellos fueron los que se quejaron. Oye, YouTube está matando de hambre. No, pues calcula nosotros, ¿no? O sea, Pero fíjate Sí. también como YouTube, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo que al final haces el directo y es, o sea, también a lo mejor puede ser más rentable desde ese punto de vista. Y no quiero que lo veamos solo como desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, hablamos también de la interacción con la gente, de todo este tipo y de todo este tipo de cosas. Pero yo creo que el propio YouTube incentiva también esto para que funcione mejor. Ahora sacaron el tema de unirse al canal, ¿no? Que por ejemplo Rayitos y yo lo tenemos activado. Con lo cual la gente puede apoyar. Es como un Patreon exactamente igual, ¿no? Lo que pasa es que YouTube no Sí. lo tenía y ahora lo tiene. Quizás al propio YouTube también le interesa, porque indudablemente de estos unirse al canal o Patreon que da la gente, se lleva un porcentaje, no sé cuánto el será. Patreon, claro. ¿Eh? Es que también están esas opciones, ¿no? Tener Patreon, tener PayPal. Esto, Claro, claro, eso es. Quiero decir pero ahora que YouTube lo metió también, que no lo tenía, y dio la posibilidad de poder hacerlo. Con lo cual, oye, también el que quiera, y bueno, pues yo tengo varias personas también, Rayitos también, porque el otro día estuvimos hablando y tenemos, no muchos, pero algunos, oye, pues fenomenal, porque toda esa gente sabes que apoya, muchos de ellos están aquí en el chat, Sí. y bueno, Gracias pues a Rafael Bravo Fernández también, ¿eh? Por esos 2 euros. Muchas gracias. claro. O Jorge, que te ha dejado un maravilloso super chat y que es miembro, por ejemplo, tanto de tu canal como del mío. Y eso, pues es un apoyo muy pequeño que no cuesta nada y que yo creo que al final también a ti te anima para que puedas, para que digas, oye, mira, estoy haciendo cosas porque hay gente que... Hmm. Una pero eso, pregunta, doctor Soriano, ¿a ti no te convendría más en vez de Patreon? Bueno, no sé si esto es un tema para hablarlo aquí, pero en dale, vez de dale. Patreon hacerlo con el de YouTube. Ey, Francamente no gracias, sé en qué Rafael. consiste. O sea, la verdad es que no sé en qué consiste el de YouTube. Mira, O sea, sí medio fíjate, sé, pero... Ajá. mira, te lo enseño muy rápido. A ver, un segundo, ¿eh? Que abro un vídeo cualquiera para que lo puedas ver. Mira. O sea, sí sé que Ah, existe, vale, mira. pero es como un Ah, Patreon de YouTube, ¿no? Igual, sí, 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 igual. mira. O sea, tú, por ejemplo, abres. Aquí estás con el. Bueno, aquí me sale ahora el anuncio, ¿no? Y ves Ajá. aquí abajo que Sí. pone unirme. Le das Ajá. aquí. Y aquí hay como diferentes niveles. Entonces, hay gente que dice, bueno, es como un Patreon, es que es lo mismo. Tú ya Sí, tienes sí, sí, Patreon, ¿no? pero ¿qué Entonces, les por das uno a...? noventa y nueve al mes y luego en el chat pues tienen como este tipo Insignias. de insignia y Ajá. tal, ¿no? Y tienen algunas ventajas. Les enviaré también una postal, etcétera. Entonces, Ajá. bueno, es una manera de apoyar. No sé, o sea, yo no creo que la gente que se une al canal, ya sea de Rafa, el mío o el tuyo, si también haces esto, o con tu Patreon, lo hagan tanto por lo que van a recibir a cambio como por el hecho de decir, oye, aquí hay alguien que está trabajando haciendo este tipo de contenido que a mí me interesa que se mantenga y quiero apoyar a esta persona para que siga adelante. Y ya está, pues Pues le pones 1 euro que 1 euro no es tanto, bueno, no sé, depende de la es 1 euro. situación de cada cual, pero que no es que digas es una gran inversión. Y es 1 euro que mira, lo das al mes y sabes que estás apoyando a esta persona, ¿no? Mm. A mí lo que me da como mucho remordimiento es la parte de los beneficios, porque, hijo, por ejemplo, en el Patreon reviso obra, doy como asesorías y tal, pero esto de, bueno, la plaquita sí, mandar una postal firmada, ay Dios, a ver si lo hago, o sea, me da como mucho miedo fallarle al público. De hecho, una de las Mm, razones que de repente ya me harté del canal y le sigo es porque de repente hay gente que dice, oye, yo recuerdo con una claridad curiosa, alguien que me escribió diciendo, estuve a punto de estudiar ingeniería, vi un video tuyo y me metí a artes, ya llevo un año estudiando esto y me encanta, ¿no? Y ese tipo de cosas a mí me hacen muy feliz, así como, uy, ya le arruiné la vida a alguien. Pero la cosa es que el tipo encuentra ahí. Y entonces siento como una especie de compromiso y cuando veo los beneficios, por la misma dinámica que tengo diaria, no sé qué mm, tanto tendría de cumplir con esos beneficios, ¿sabes? Ahora igual ya. lo hago y mando una postal, ¿no? Yo creo que lo que Bueno, necesito es un equipo de producción, francamente. claro. Bueno, tienes que ver también, ¿no? Lo que puedas hacer o así. Yo tengo como varias postales, no me cuesta nada firmarla, dedicarla,
es un ejercicio de aprecio. Igualmente, o sea, Ya, por mi... hablar de unirse, ya tienes dos socios Qué nuevos. guay, muchas gracias, qué Únanse al bien. canal. Pues Claro. sí, sí, os lo Pues agradezco. voy Agradezco a a... hacerlo. Así como Y no está funcionen las mal. cosas. Claro, Yo, por ejemplo, mando, yo tengo como que hago un vídeo exclusivo para ellos comentando cosas Ah, y, ya. y después, por Ah, ejemplo, a directos los que sean de exclusivos. otros niveles les mando libros míos. Se los envío por correo y ya está, le mando un libro mío. No, sí, ya está. hmm, Sí. Voy a hacer eso así como primer nivel. Rayitox te va a mandar una postal autografiada. Tercer nivel, Rafael López te va a mandar su libro Mi autografiado. hermana estética del viaje. Voy a ver, voy a ver. oye, bueno, Sí, la eso verdad, como se podía hacer una buena acción artística, ¿eh? O sea, dar premios y que realmente otras personas tengan que encargarse del premio. O sea, me yo, parece como algo, como no sé, tiene ahí toda una historia así bastante retorcida, pero yo la interesante, muy verdad, sí, yo a la la verdad creo Santiago que Sierra. tengo que, no, estoy en el punto que creo que debo de tomarme el canal más en serio o ya directamente hacer un video cada 3 meses, ¿sabes? Y entonces, por eso esta reestructuración de la que hablábamos hace un momento, de que le voy a cambiar el título, el logotipo y tal, sí me lo quiero tomar más en serio. De hecho, estoy armando el escenario acá, super kitsch precisamente y cosas así. Y sí quisiera tomármelo más en serio. Ahora, otra cosa que a mí me da como cierta angustia, no sé si te pase o si les pase, es caer en la definición de youtuber de arte, güey. Así, la idea de ser youtuber a mí no me gusta nada. Y probablemente ya lo soy, pero no me gusta nada, nada, nada la idea de, Es que sí, ahora os cuento, es que me río porque a veces, o sea, yo llego a clase y les digo a mis alumnos, pero me río, se lo digo de cachondeo, que soy un influencer. Y entonces se lo digo de cachondeo. Pero bueno, me río por eso, me río por esa situación. Pero Hmm, bueno, no a mí me sé. da mucho miedo eso. hmm. Oye, gracias a Juan Serrats, gracias a Almudena Martín Hernández, gracias a, bueno, Rafael Bravo Fernández, triples gracias ya. Árbol Filosófico también. A toda la gente que estáis ahí, pues eso, poniendo vuestros superchats y uniéndose al canal. La verdad que se agradece un montón, la verdad. ¿Ves? Si tú Sí, decías que vas sí. a perder seguidores. Bueno, seguidores he perdido. Creo, bueno, no sé, tendría que mirarlo ahora. A ver, déjame ver. Mira, tenía... Como no, como lo ah, tienes ahí en un misterio, eso sí que es siniestro, tío. Siniestro, ¿sí? como decía Freud, ese es el retorno de los reprimidos realmente, que no podamos saber No, de no, 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 suscriptores. no. Esto es como cuando... Si tienes complejo de que la tienes pequeñita, ¿no? Y te da un poco vergüenza. Cuando de repente tenga ahí un buen no, no, no voy a decirlo. Pues Un entonces ya buen la número. sacaré y diré, mira aquí mis doscientos Un cincuenta millón, y un ocho millón. mil Claro, Hay aquí tengo mi un, millón de suscriptores. Cuando te den placa, cuando te den placa. Pero ahora mismo es que yo soy un canal pequeñito, yo estoy empezando. Bueno, hay un bueno, cortometraje, hay sí, un sí. cortometraje español que se llama Pene, una historia de amor. El cortometraje narra la historia de un tipo que tiene complejo por tenerla muy pequeña, pero se une a un grupo swinger con su esposa y la esposa lo deja por otro. Y pregunta al productor, güey, ¿y si la tiene tan pequeña, por qué se unió a un grupo swinger? Ah, bueno, esos son de la trama que luego solucionamos, ¿no? Pero, Mm, mm. Es lo mismo, ¿no? es tal cual, acabas de definir mi vida, tal cual. ¿Pero qué? ¿No se puede ver cuántos seguidores tienes? Pues es que, a ver, la historia Es es que que yo al hay la posibilidad principio, de ocultarlo, se puede ocultar sí, y la gente pero no yo no lo lo ve. sabía, o sea, Él sí lo sabe los que tiene. claro, yo sí lo sé, pero Está como en 120.000 o así ahora mismo. no, no, qué va, qué va, qué va. No, pero me llamó mucho la atención eso, Hay porque silencio. realmente es cierto que me envió un amigo una foto y me dijo, tío, 120,000 son muchísimos. no, no, más, Ay, 173.000, si no recuerdo mal. Ah, que Me lo había envió, salido, es verdad, había salido una foto. Yo la vi también. No sé si la vi en un vídeo tuyo o pero a algo. ti, pero te salió en el vídeo también, en la no sé si es pantalla. mi Sí, compu la sí, que está sí. fallando o cuál, Pues pero de repente aparecía ahí estoy súper 173.000 suscriptores o algo así, no me acuerdo, me lo envió Aleix. Y yo me quedé ahí como, hostia, pero ¿cómo puede ser esto que aparezca? Mira, no, perdón, mira, aquí está. A ver, ahí. 197.000 suscriptores. Y me lo envió así con la flecha, ¿ves? Aleix. Y yo me quedé ahí como diciendo, hostia, qué raro, ¿no? Que de repente aparezca ahí lo de 197.000 suscriptores. Mm, No, es verdad. porque, o sea, dices, bueno, o sea, puedes pensar, me está troleando, es una broma, pero Aleix no tiene ninguna necesidad de hacerme. Además, no tiene tampoco gracia, no es algo que. Entonces, no sé por qué de repente puede hacer algo así YouTube.
Es medio raro, es como si de repente el doctor Soriano apareciera ahí 2.430.000 suscriptores, ¿no? Y es como, hostia. Doctor Soriano le hemos perdido. No, me parece que le hemos perdido. Hostia, pensaba que se había quedado mudo. No, hemos Digo, perdido al Doctor Soriano. esto le ha Bueno, calado. A vamos ver, a mira, ver. vamos a leer un momentito algún mensaje así de los Venga, últimos sí, sí, ya. dale, dale. Y ya en breve vamos a ir cerrando, ¿eh? Sí, sí. Venga, que Vean esta el gente, canal de ya, Romo Alfons. yo tenía un tío que decía que venga, que esta gente tendrá que acostarse. Así que venga. Ya, bueno, yo ahora hemos hecho un pedido de comida a domicilio, que en teoría lo hemos pedido para que nos llegue a las 10. O sea que ahora en 20 minutos iremos ahí a comer, supongo que ya llegarán. Sí, sí. Dale, Eh, dale. Alberto Rivera, esto es la magia de los en vivo, lo orgánico, creo que acá está la clave, muchachos. A mí me gusta buscar vídeos largos porque los escucho mientras trabajo, así no tengo que estar buscando algo para escuchar cada 15 minutos. Yo creo Yo que creo esa que es la eso, clave, ¿eh? El tema de la sí. escucha. Esto crece, ¿eh? Y es una cosa a tener en cuenta. O sea, no digo para que Mm, hagamos debates nosotros ni nada, simplemente, sino mm, porque esto va, es que funciona. Lo mismo igual que YouTube se puede plantear, o Twitch se puede plantear como una alternativa a la televisión, simplemente el escuchar se puede plantear como una alternativa a la radio, ¿eh? Lo mm, digo así. totalmente. O sea, a mí lo que más me ha sorprendido respecto a esto que estamos hablando fue, por ejemplo, el vídeo con Fernando Castro. El que hiciste tú de las Cuatro 4 horas, horas. ¿no? Sí, sí, eso fue Cuatro tremendo. horas. Yo pensé esto. A ver, no por nada. Pensé, bueno, a mí yo encantadísimo porque yo me lo pasé genial. Pero Mm, pensé, será difícil que esto lo vea mucha gente. Lleva ya casi 5.000 visualizaciones. Sí, sí, sí. Del 9 de febrero, o sea que no hace tanto, ¿eh? Ujú. 5.000 casi Claro, visualizaciones. Es para una burrada. plantearte el tiempo que tú necesitas. Bueno, a lo mejor hay gente que no lo ve entero, por supuesto, pero tienes que plantearte decir, oye, que esto dura 4 horas, me voy a meter aquí en este tema. Entonces, bueno, pues, Ya. Yo creo que en este nuevo formato los que tienen todas las de ganar son las personas que pueden estar ahí, pam, pam, pam. dándole al tema sin parar. Fernando Castro, por ejemplo, que tiene Fernando, ahí como un montón de labia y que tiene ahí tablas y tal. Fernando, el Hostia, otro él día presentamos el libro nuevo de Fernando Castro en mi canal, ¿vale? El libro de Cuidado, el peligro de sí. Y lo mismo, empezamos hablando del libro y terminamos hablando de, yo qué sé, de de cómo se había llevado jamones. unos jamones que le habían dado la Fundación Gavarrón aquí en Salamanca cuando estuvo presentando una exposición. O sea, eso puede ser o sea, puede salir por cualquier lado, Por pero cualquier lado, sí, sí, totalmente. como tú Mm. dices, por ejemplo, el vídeo del otro día de la presentación del libro con Fernando Castro, pues lo ve mucha más gente que un vídeo normal. Y duró 2 horas y media también el vídeo, o sea, o 2 horas y cuarto larga. O sea, que estamos ahí en la misma idea, que al final Mm. estás escuchando y al tiempo que estás escuchando, oye, estás aprendiendo o adquiriendo conocimientos o informándote de cosas que desconocías o lo que sea, ¿no? Yo creo que por ahí Mm. va un poco. A mí me pasa también, ¿eh? Yo a veces también me dejo así vídeos en YouTube y me pongo ahí a hacer colas o a hacer cualquier historia Claro. y es como mucho más fácil, Sí, ¿sabes? sí. Porque no Mira, tienes lo que la propia decía. gente en el chat ahora nos está diciendo que nos escucha mientras están dibujando, los escucho en esta situación, en la otra, voy a este sitio, los Mm, pongo en la tele. Ya volví, Aquí, ya volví. aquí está el doctor. sí, te caíste. No sé qué Pues pasó, como que se me frició y se cayó. sí. No, estábamos hablando de eso un poco, ¿no? De que es curioso ver como, por ejemplo, vídeos como el que ha tenido ahora recientemente Rafael con Fernando Castro o el que hice yo también con él, que son de 2 horas o de 4 horas y que tienen un montón de visualizaciones, ¿no? Que la gente lo ve, o sea que hay como demanda de vídeos largos también. Es que es curioso eso como tema. Yo tengo la impresión de que los videos editados no los ve la misma gente que ve los en vivo, ¿sabes? Puede ser. Hmm, Mm, La impresión de que es un público distinto. Y mm. ahora, cuando yo subo un video editado, se nota mucho, o sea, porque pues, es otro formato completamente, ¿no? Hay una narrativa, no hay interacción, de repente aparezco. Incluso en algún momento tuve la intención de hacer un canal aparte para los directos nada más, Sí, sí. o era una broncota, la verdad, no sé. Es que yo no sé hasta qué punto tiene sentido lo de hacer varios canales. Sí, sí. Yo creo que es una estrategia
bueno, al no ser que tengas mucha gente que te siga. Un tráfico muy grande, pero tú fíjate, Antonio, por ejemplo, Antonio tiene el canal principal de Antonio tiene 1 millón de seguidores, ¿no? Y entonces tiene, pues lo que sea, 200.000 visualizaciones normalmente. Pero luego tiene el otro, porque abrió un canal de Twitch y cosas que graba en Twitch las mete en el otro canal. Pero claro, ahí no llega al mismo nivel que el otro, lo mismo lo ven 10.000, Claro, entre pero es que 10.000 y la 20.000. clave está en el Twitch. En Twitch es Que ya es un ya número donde se puede grandísimo, ¿no? monetizar. Pero claro, ahí no funciona exactamente igual, claro. Yo creo que a lo mejor no es una buena estrategia, porque toda la gente que tú concentras en el tuyo no la puedes llevar al otro, eso está claro. Y es que Gracias además, Roberto Palomo por los 50 pesos. pero además tener Twitch, ¿no? Te digo, luego a mí me dicen, "Ay, debería de hacer un canal de TikTok". Ay, ¿qué voy a hacer yo en un canal de TikTok? Está Sí, bien que la gente tú vea sabes que TikTok. yo soy el anti-TikToker total. O sea, yo hago comentarios de libros en 1 minuto en el canal de TikTok. Anti-TikToker total, o sea, ¿Cómo le Bueno, va a eso? TikTok es otra plataforma más. Yo creo que ha empezado siendo una plataforma de niños y adolescentes que se ponen ahí a bailar, pero poco cada a vez poco. va abarcando cosas más serias. O sea que en un futuro, yo qué sé, la vida da muchas vueltas. YouTube, cuando empezó, nadie se imaginaba que iba a acabar donde está ahora, ¿eh? Que la gente, que iba a ver YouTubers, gente que profesionalmente se dedica a esto, que iba a dar dinero, que, bueno, yo creo que mucha gente no se lo planteaba. Y te estoy hablando de no hace tanto, ¿eh? Igual, ¿qué? ¿15 años? O no sé, por ahí andará, ¿15? ¿12? O sea, ha ido muy rápido. Esto de ganar dinero Pero, con YouTube es bastante reciente. pero terminaríamos en el mismo pleito de ese debate entre Villarán y Castro, de que las redes y el más media es el futuro y que hay que volver a lo clásico. Yo no sé, Mm, por ejemplo, a mí las redes, aparte de YouTube, no tengo Facebook, por ejemplo. O sea, Facebook lo tuve hasta que me hartó y lo dejé. Twitter lo veo cuando quiero ponerme de mal humor. es Subo cierto. fotos de las pinturas y del taller, pero no soy alguien que suba fotos así de estoy comiendo un bacalao y ahí está, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo convivir con la lógica de las redes sociales. Digo, YouTube me gusta en cuanto a plataforma para subir videos y platicar de vez en cuando. Y del otro lado ya dedicarme, es lo que te decía hace un momento, eso de ser influencer, creo que hay que ser como muy específico para ser influencer, ¿no? Como que tienes que tener una personalidad muy específica para ser influencer. Te tiene que gustar ser un poco Mm. exhibicionista, te tiene que decirle a la gente qué es lo que debe de hacer, dar clases de moralidad. Y no es tanto mi estilo. Y a mí me da la impresión de que las redes funcionan con eso. O sea, con el salseo que decíamos hace rato, con los de culto que encuentran su nicho en internet y tal. Y a mí Mm. me gusta YouTube porque no me invitan a pasar mis videos en un canal oficial, digamos, y no creo que lo vayan a hacer. Y también porque creo que llega más gente o tiene la posibilidad. Mm. El Hay una resto cosa, de... sí. Dime. No, no, perdona, no te quería cortar. No, te iba a No, pues decir eso. que hay una imagen que yo tengo de ti, por lo general, también, como de una persona como muy seria, ¿no? Por lo general. O sea, bueno, la verdad es que tanto tú y Rafa, los dos, sois bastante. Yo me voy, Ah, entonces. Ah, no. no, no, ¿Qué o no sea, viste, qué no viste Bueno, el venga, video que vamos, hicimos hace un vamos. momento? sí, es lo que iba a decir, es lo que iba a decir. Mira, es que claro, ahora sí, ahora sí. Ahora te Ahora te hace empiezan a te subir ponen ahí. como Gil. Mira, ¿Y por qué yo no me tengo el volveré, traje de Semana Santa ya? Que si no me lo pongo. yo me volvería a poner todo, pero me toma mucho tiempo, la Las verdad. vacaciones, No, ya. no, no. Yo lo que iba a decir es que me ha encantado hoy la experiencia con lo de Rayitox Talibán y con el doctor Soriano Talibán. Y me ha gustado mucho ver al doctor Soriano interpretando otro rol. Porque, o sea, yo creo, y por lo que he visto luego ya cuando ya no estamos online, cuando estamos ya más en privado, que tú tienes un punto, doctor Soriano, que también es como muy juvenil, como tienes un punto muy, no sé. Pero claro, cuando estás delante de la cámara es como que adoptas el rol, ¿no? Más de, joder, más, sí, más serio, ¿no? Y el hecho de verte hoy interpretando este rol, explorando dentro de ti, sacando ahí como el talibán también, defendiendo una postura que no es la tuya, confundiendo tus neuronas.
Hostia, yo la verdad que lo he disfrutado un montón, me ha encantado y me ha encantado también el que haya sido valiente, porque yo sé, o sea, tengo la sensación de que tienes como una dualidad, aquí ya hago mis propias interpretaciones, entre, ostras, yo quiero dar una imagen de seriedad respecto al arte, o sea, quiero que la gente se tome el arte en serio. Y luego tienes otra parte que está a veces como más oculta, tu parte que has estudiado teatro, tu parte más relacionada con el vídeo, con la interpretación, el Doctor Seno que le gustan los cómics, que tiene un punto ahí que también es como más juguetón, por así decirlo. Y me ha encantado verlo, ¿sabes? Como también ver esa parte. No sé, me ha parecido muy curioso. Y seguro que mucha gente se estarán flipando, estarán alucinando con este vídeo. A mí me mandaron mensajes así como muy confundidos y no sé qué tanto era broma y qué tanto no, de y esos anillos y por qué está haciendo esto. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que mi gran problema es que suelo ser demasiado solemne para casi todo. Y antes era peor, ¿eh? O sea, antes, quién sabe qué tanto era papel y qué tanto me lo creía. Te digo que yo suelo confesar con mucha angustia que sí fui acólito de Avelina algún tiempo. O sea, sí estaba de acuerdo con eso. Tío, el problema a mí me parece es como tomarse demasiado en serio las cosas. Por ejemplo, cuando hablo de, bueno, se suicidó el amante de Bacon, pues se me hace que no estaría bien decirlo así como un chiste, ¿no? O sea, Mm, feo. O lo que pasó el otro día de la toma de la Casa Blanca, o no sé qué fue, en Estados Unidos, que sí, muy gracioso, pero pues se murieron 5 personas, ¿no? Y entonces, a mí me gusta reírme de las cosas que sí son graciosas. Y entonces de repente en el arte, que el arte es una cosa extraordinaria y que es algo pues sí, relevante, al menos en mi perspectiva, para la sociedad en general, pero el error siento últimamente, porque tampoco es tan hace tanto tiempo, es que hay como mucho odio en el mundo del YouTube, de las redes, de los influencers de arte. Y no debería de haberlo, o sea, si en algún lugar no debería de haberlo es ahí, porque a mí me ha pasado tener pleitos con pintores acá en México, de esos que terminan a punto de que sí te va a agarrar a golpes, ¿no? De que, por ejemplo, yo recuerdo uno donde discutíamos si el negro de Caravaggio de sus fondos era negro o no, y yo decía que no, y era razón suficiente para casi provocar un pleito. Y si bien me gusta el arte, me gusta la pintura, me encanta lo que hago, a eso me dedico, etcétera, mm. también he llegado a la conclusión, precisamente por no sentirme tan juvenil como dices, que por ahí llevo demasiado tiempo tomándome demasiado en serio a mí mismo. Y esa es la idea que tengo últimamente, que al final, sin necesidad de dejar de creer lo que creo, puedo relajarme un poquito. Así como, Mm, bueno, que estudié teatro, ¿no? Para no actuar nunca o qué cosa. Y entonces no sé, ahorita a mí me gusta, te digo, lo que te decía hace un momento. Yo quiero incluir este personaje en algunos videos. Y yo pensaba, uy, me van a odiar los fans de Avelina, me van a odiar los fans de Villarán. Y luego pensaba, bueno, ya me odian ahorita, ¿no? O sea, mejor darles más rápido. Y al ya. final, pues te digo, creo que queda claro que es una comedia, ¿no? O sea, lo feo sería pensar que lo estoy diciendo en serio, pero Mm. Bueno, no para mí sé, a sí mí me... que, o sea, es que para mí no es tanto como que es una comedia, y ni tampoco lo veo como una interpretación teatral, ¿eh? Para mí es más como un rebuscar dentro de mí las neuronas que se activan con esas ideas. Es decir, dentro de todo, dentro de cada uno de nosotros hay una Avelina Lesper y un Villarán, ¿sabes? Igual que hay, yo qué sé, un Santiago Sierra o alguien, un Kossuth. Y está bien también, como de vez en cuando el salirte del rol que encarnas normalmente, de tu papel, y ser capaz de meterte en otra manera, en otro enfoque. Perdonad, es que estoy con vosotros hablando. Mira, tengo aquí y ya no sé ni lo que hablo. Eso, como salirte un poco, ¿no? De tu papel, de tu rol, y de repente explorar otras facetas, incluso si son contrarias a lo que sueles pensar. Si lo analizamos profundamente, cualquier creencia que tenemos
al final, ¿qué es? O sea, ¿qué es una creencia? ¿Qué es una ideología? ¿Por qué nos arraigamos y nos identificamos tanto con yo soy así o soy asá, voto a tal partido, yo soy de izquierdas, derechas, yo soy rico, pobre, blanco, negro? Todas esas definiciones, al final son clichés que poco a poco hemos ido incorporando. Entonces, poder deformar todos esos clichés y enviarte a ti mismo, literalmente, a la verga, como diríais allí, o a la chingada, pues me parece como que es genial, ¿sabes? El poder hacer eso y no tomarte en serio lo que tú decías también. Es que, sabes también algo que creo entender muy bien de tu postura sobre tu canal, la idea de hacer el canal en sí mismo una pieza de arte. O Eso sea, es, sí. esa perspectiva a mí me resulta muy atractiva y no lo Ujú. he pensado, o sea, lo veía como medio de comunicación y tal, pero la idea de utilizar el alcance del canal para hacer acciones performáticas, por ejemplo, me parece Eso es. muy interesante. Y la cosa es que tú tienes tu estilo, pero si yo hiciera eso, tendría que ser completamente exagerado, o sea, tendría que ser ridículo, porque para mí el performance que a mí me gusta es ese tipo de performance, no el performance solemne, sino que más allá de los performances solemnes que hay, que son extraordinarios, a diferencia de mi pintura, si yo participara en performance, tendrían que ser de corte humorístico, porque me gusta Mm. la posibilidad, o sea, me gusta la autohumillación como acto artístico, ¿sabes? Claro, a mí también, el auto boicot, que yo llamo, sí, sí, eso es. Es que yo creo mucho en el auto boicot. Y, tío, y entonces ahorita después de 4 años de llevar el canal, 2 años Mm. seriamente, pero realmente mi canal tiene 4 años o más, pues hay que probar cosas nuevas. O sea, finalmente, no sé, el otro día estaba viendo yo a un youtuber que me gusta mucho, que cuenta tramas de videojuegos o de películas, y entonces hizo un resumen, no me acuerdo si de Naruto, algún anime, y le reclamaba, ¿no? De, oye, es que te saltaste tal temporada. Y contesta en su clave de broma, pero también con una estia que le salió del alma, tú también chinga tu madre, es mi canal. Y perspectiva me parece que no es tan mala, porque sí nos debemos al público y no podríamos existir sin la gente que nos ve y tal. Pero Mm. oye, me tomo horas de mi vida para hacer contenido para que te diviertas, dame un poquito de espacio también, oye, espérate, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Eso es. Es que hay una cosa que has dicho antes que me parece clave, que es lo de que te diviertes. Yo creo que eso es muy, muy importante y da mucho que pensar, ¿eh? O sea, el que cualquier persona que haga algo creativo, yo creo que en última instancia tendría que sentirse a gusto, divertirse haciéndolo. O no digo que tenga que ser el leitmotiv, pero tiene que Ujú. ser una parte muy importante, ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando pinto, si pinto es porque me estoy divirtiendo. Si hago collage es porque me divierto. Y cuando hago vídeos es porque me estoy divirtiendo. Obviamente que hay momentos que igual estás editando y dices, joder, qué rollo, ¿no? Pero en general me produce placer y me gusta luego verlo. O algo así, no sé. Es como Ujú. que... creo que ese es un factor que habría que tener mucho, muy en Es cuenta. que para Mm. mí, por ejemplo, para mí pintar, escribir, apela mucho a lo saturnino, diría Arturo Rivera. Y en cambio hacer videos es más dionisíaco, es más placer. Ahí Mm. Ahora, a la melancolía de Saturno, como dice Anadel, ¿no? Sí, sí, a ese sí, te tipo. digo, cuando yo escribo, usualmente opero desde la tristeza, la verdad. Ajá. Pero cuando edito, cuando de repente, por ejemplo, hace no mucho me invitaron a un examen profesional de un compañero de teatro y me dijeron, oye, reviéntate un stand-up, una stand comedy rápido, ¿no? Sí, güey, Mm. no lo hago. Ay, tú dale. Y sí fue como muy liberador. Y ahorita que estábamos haciendo el video anterior, en el intro que hiciste estaba súper nervioso. Te pones las gafas oscuras y todo es así como, bueno, voy a decir cosas, pero ya no me estoy tomando en serio, ¿no? Entonces es como muy liberador en ese aspecto y esa respuesta individual me gusta también. Ujú. Solo que no la tengo tan familiarizada, esa es la cosa. Hmm. La última vez que estuvimos, el último vídeo que hicimos, no el anterior, que estábamos los dos pintando, tú estabas pintando, yo estaba con el collage, ¿te acuerdas? También te Ajá. marcaste ahí un momentito de doctor Castro Talibán, o como quieras llamarlo, no sé. Y, ostras, yo me quedé ahí como bastante
Hombre, Impresionado. se puso en Me- duda mi licenciatura, y nada menos, ¡Ah, es verdad! nada menos. Sí, ¡Es pero verdad! Es ya me verdad. Ahora mandaste lo un tienes poco. ahora que... Ahí voy a buscarlo, ¿eh? Díselo a la Lo tengo cara. aquí. Voy a buscar lo que he tenido que acreditarme ahora para varias Es asignaturas verdad, es y me ha verdad. hecho falta. ¿Sabes que un día en mi canal alguien puso un comentario de Soriano es un completo fraude, ni siquiera es doctor? Yo ya busqué su título en la base de datos de profesiones de México y no está. Ya, cualquier Y el cosa. problema fue que, ay, voy a sacar mi título. Y yo así, oye, ¿qué necesidad tengo yo de hacer esto? ¿No? Es verdad, es verdad. Creo que esa es la cosa. Pero lo enseñaste. Sí, me lo hizo llegar. Aún- Ahora dudando todos ahí. Yo lo enseñé ahí en el Instagram, pero bueno, era en plan exhibicionista, de broma, más que otra cosa. Me reí mucho cuando, cuando vi ese post. Sí, me acuerdo. No, pues que también, imagínate que te tomaras tan en serio como el hate, güey. Yo no sé, no podría vivir bien si me tomara en serio el hate que me llega, cabrón. O sea, no sé si has visto un video que se llama Francisco Soriano, un pintor terrible, Ay, sí, bueno, malo. yo no lo he No, visto entero porque yo me tampoco. parecía vergonzoso y lo corté al minuto o alguna Yo cosa así, igual. porque Yo eso no pude era odio acabarlo. puro, entonces nada, no merecía la pena verlo, vamos, de verdad. Pero imagínate que alguien se tomó el trabajo de hacerlo, güey. O sea, imagínate que alguien se tomó minutos de su vida para hacer eso. Ay, no. Si yo no me divierto haciendo eso, yo no lo podría hacer. No, pero eso destila odio, hombre, eso no es otra Mm, cosa. Pero esa es O la cosa que... algún encontronazo que hubo por ahí en algún momento y que no se ha olvidado o algo así, yo qué sé. ¿Quién sabe? No puedo dedicarle tanto tiempo a pensar esas cosas, la verdad. Sí, sí. Ya. Yo no fui Bueno, capaz, vamos, yo al minuto lo corté, dije, guau, esto no me interesa, la verdad. Y fuera, yo ¿sabes? vi un trozo y luego vi los comentarios. No, Pero en los ya. comentarios. Los comentarios que me quedé bastante sorprendido. Pero no solo me quedé sorprendido por el tono que empleaba este hombre cuando contestaba a la gente también. Porque había gente que decía, oye, pero... o sea, que rebatían el vídeo incluso desde una perspectiva como más racional, más lógica y tal. Y el tío era como bastante maleducado, diría yo, como bastante rudo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me sorprendió, bueno, me sorprendió. No sé, pérdida de tiempo. Es que llega un punto y creo que esto es algo que tú quizá estás ahí experimentándolo a medida que va creciendo el canal, en que de repente empieza a haber gente que te, pues eso, ¿no? Que te van sacando vídeos o te van... Me imagino Villarán hablando de mí en los mismos términos. Claro, de repente aparece gente como Rayitos que hace un vídeo sobre mí hablando que si Lamparte, no sé qué, cuando es obvio que Lamparte es algo que está más que demostrado científicamente que... Bueno, en fin, yo qué sé. ¿Sabes lo que Pero decía habrá que asumirlo, que es lo que hay. CC? Vamos, Zizek dice en un libro que la envidia actualmente no es una cosa que tenga que ver con la economía. Es decir, ya no es una cosa que digas, oye, envidio a esta persona porque tiene este coche, yo también quiero tenerlo, o cualquier cosa de este tipo. Zizek dice que la envidia en nuestra sociedad actual se plantea en el ascenso social. Es decir, cuando una persona ha llegado a cierto punto y entonces tú la envidias porque no es que no valga para llegar, es que no querías que llegara o haces todo lo posible para que esa persona no llegue a obtener un ascenso social que puede ser merecido en una empresa, en una universidad, en, yo qué sé, la política, me vale cualquier cosa. Y realmente yo 100% coincido con él. Es decir, la envidia en nuestro tiempo es el ascenso social de una persona, el conocimiento que pueda tener una persona y que lo envidias porque dices, oye, mira, es que yo a lo mejor es que no soy capaz de dar a eso, pero voy a ver si le estropeo a este lo que tiene porque no lo soporto, que haya podido llegar ahí. O sea Sí, que, bueno, igualmente, o sea, cuando de repente llega alguien y te hace una crítica como más fundamentada, ¿no? Y te dice, mira, yo no estoy de acuerdo, que a veces hay gente que son seguidores de mi canal y seguro que os pasará con vosotros también, ¿no? Que es gente que tú ya vas estableciendo como un vínculo casi de afecto, aunque sea así cibernético, ¿no? En las redes. mm, Y de repente igual un día te dice, oye, pues mira, no me gusta este vídeo, creo que esto se podía hacer mejor o este planteamiento no coincido contigo, tal. Pero es desde un ambiente, ¿sabes? Agradable, armonioso, buen rollo. Como si yo te puedo decir a ti o a cualquiera de los dos, pues mira,
en concreto no estoy de acuerdo, o esto yo lo habría hecho de otra manera, o lo que sea. Pero siempre desde un respeto, desde un cariño, etcétera. Pero hostia, hay gente que es que entra al canal y es como simplemente vomitar, ¿no? Y cuando yo ahí en ese aspecto sí que me estoy volviendo cada vez más talibán. O sea, A mí me según el dijo, día como me dé, sí, directamente ya, o sea, a mí me bloquear dijo, usuario y tengo ya un montón de gente bloqueada. O sea, malas vibraciones, mal rollo, no me tengo dijo ganas Fernando una vez que era lo que él peor llevaba de este tema de YouTube. Dice, yo ¿Quién? lo que peor llevo son los comentarios de personas que, como dices tú, pues entran, se meten, insultan o no hacen razonamiento y dicen simplemente, o le escriben a Fernando y le ponen, no tienes ni idea de lo que estás hablando, o cosas así, ¿sabes? Hmm, Entonces, me dijo, yo, por ejemplo, lo que hago, y lo confieso directamente, yo si veo un comentario de ese tipo, cualquiera que sea, directamente lo elimino. Sé que no es correcto hacer eso en las redes sociales, que tal, que no sé qué. Antes de empezar con vosotros me llega un comentario, este vídeo no vale para nada, es una mierda. Era un vídeo sobre Mondrian para niños, me parece, o algo así. Fuera, se acabó. Ese comentario exacto, no lo sí, va a sí. ver nadie, No, pero porque es que yo a veces ya directamente no me bloqueo. interesa, o sea, O no es sea, que me duela. bloqueo al usuario. Es como, a tomar por Sí, culo, pero no a mí quiero no más. es que me duela, me da igual, no Mm, te gustó el vídeo. Pero bueno, pues, pero se acabó. Este comentario no lo va a ver nadie más, desde mi punto de vista. Yo lo hago así. Hay, hay algo bien raro que dices que no es correcto y tal. Tampoco sé bien cuál es la legislación de borrar o no comentarios en YouTube, o sea, no la he consultado, pero luego a mí me dicen eso, no, es que el canal de Soriano es Censor, un censor. La censura. porque borra comentarios, así, Pues yo, bueno, yo lo hago, ¿eh? No, no, o yo sea, lo cuento aquí, no me pasa nada, no. pero además, ¿por qué pensaste que era una democracia en primer lugar, güey? O sea, Claro. no sé si es una monarquía, pero evidentemente no es democrático, güey. Digo, si mm, aportaras gente como para tener algún tipo de influencia sobre el contenido del canal, igual, pero además la gente que dice eso es la que va y tira hate, pero así como que den muchos superchats al día, tampoco, ¿no? Aprecio a la gente que está dando sus comentarios, que va a los superchats. Ahora, la que llega mentando ahí insultos y lo que sea, bueno, no sé por qué no sería correcto eliminarlo. Tampoco es que estén aportado demasiado, ¿no? No mm. sé. Yo eso lo No aprendí sé. de la gata verde. Yo lo siento un poco como que es tu casa, de alguna manera. Es como que estás tu casa, tú abres las puertas a todo el mundo, compartes, ¿sabes? Es como que estableces ahí un sitio. Entonces tú tienes que ver un poco también qué tipo de energía es la que quieres ahí. Entonces, no se trata, ya digo, o sea, opiniones críticas constructivas, bienvenidísimas. Eso las aprecio un montón. Sí, sí. Ahora, hundirme el día, porque claro, hay veces que tienes días que estás flojo. ¿Sabes? Que está, yo qué sé, pero hay días que estás súper high ahí de autoestima y te crees ahí como, venga, va, yo puedo y tal. Pero los típicos días grises, estos que está lloviendo, que vas con la música melancólica y de repente, pirurip, miras un mensaje en el móvil que te ha llegado y pone, vaya mierda, que das asco, no sé qué. Es como, ¿sabes? Es como muy de película, tío. Entonces tío, ese tipo de escenas, yo es que estoy saturado, tío, no quiero más. Porque Pero, además por he tenido ejemplo, muchas épocas que ha sido muy continuo. yo no tengo activado las notificaciones de mensajes en el celular. O sea, yo cuando veo mensajes en los videos es porque entro a ver los mensajes en los videos. Ahora, de que eso tenga una incidencia real en mi vida, de te acaban de poner algo, Yo Mm. también, ¿eh? Yo también, pero Yo, igual, tú yo sí las entras allá a tengo, tu canal, entras a los comentarios y te yo encuentras las tengo ahí. activadas. Yo sí las tengo activadas en el móvil porque quiero tener controlado que alguien diga esto es una mierda y lo borro. Yo no quiero ese lenguaje en el canal. bueno, sí, sí, O, sí, eso es o cierto. ¿cuánto pelo tienes, calvo? Pues fuera, eso no me interesa. No, ya está, es lo que hay, Hmm, ¿no? Pues, sí, ay, no sé. la verdad que sí. Bueno, gente, yo creo que vamos a ir cerrando ya, que mis hijos han aparecido por aquí diciéndome, ya está la comida. Venga, venga. Vamos. Hasta la Ha sido pasta. un gustazo teneros aquí a los dos. Lástima de Fernando, le he echado de menos también. Espero que esté bien. Seguramente, igual se ha ido el fin de semana Lo mismo a he la ido a casa esta Segovia. que tiene. Sí, eso es. Bueno, esté donde esté Fernando. Desde aquí, un besazo. Creo que los tres le queremos un montón. Le saludamos. Y a toda la gente que estáis ahí un día más, ahí a pie del cañón, en el chat, comentando, viendo estos vídeos.
viéndonos aquí al gran doctor Soriano, al gran Rafael López Borrego y a un servidor, pues eso, muchísimas gracias. Y gracias a vosotros dos también por compartir este rato. No sé, Rafa, si te vas a lanzar ahora a hacer otro vídeo ahora No, o no, no, no hago ya nada. No. directamente. Ya el domingo hago el curso este de categorías estéticas por la tarde, como siempre, y voy a anunciar, ¿puedo? Que voy a hablar sobre lo Claro, cómico. Voy a hablar sobre lo perfecto. cómico en el arte, como lo cómico como categoría estética. Y bueno, pues nada, haremos lo mismo que hemos hecho las últimas semanas. Genial, muy bien. Pues nada, un beso y nos vemos muy pronto. Chao.